Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes en este giratorio planeta. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va desnudo y comenzamos nuestra revista semanal que se podría llamar como aquel antiguo, no sé si todavía existe el programa de la televisión catalana que era Vaya Semanita que hemos pasado, pero el mundo sigue, así que aquí seguimos también nosotros. Este es un lugar para pensar y hay cosas en las que pensar en estos días, por supuesto. Hay muchas cosas en las que tenemos que reflexionar y tenemos que reflexionar un poco fuera, insisto, fuera de los cauces habituales para los cuales tienes los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales de Elon Musk, donde aprendes a ser nazi, otras redes sociales donde se dedican a contarte meramente cuentos, otras redes sociales donde tienes reggaetón y así sucesivamente. Y luego tienes esto que al parecer, y no me quiero dar yo muchas ínfulas, pero al parecer tienes este pequeño, minúsculo canal, pequeñito, chiquitito, que es distinto de todos los demás, ¿no? Y así es, ni hablar. Somos, insisto, un pequeño canal donde hay, en este momento, para decirlo en números exactos, 204.718 suscriptores, y si ustedes no se han suscrito, hagan el favor de suscribirse, que ha sido visto por 695.300 personas en los últimos 28 días, y que tiene por único objeto algo que ahora vamos a hablar, y que es el nuevo lema del canal. Pero bueno, gracias por supuesto siempre a Rob M que me pasa el chat, y gracias siempre a Rosy que nos hace la escaleta de qué fue de lo que estuvimos hablando, los temas que fuimos hablando a lo largo de las 3 larguísimas horas, pero ustedes se quedan, o sea, no es mi culpa. Si ustedes, y yo me puedo pasar horas hablando, yo soy como Fidel Castro, pero en buena persona, o sea, yo puedo estar hablando horas, sobre todo porque afortunadamente he leído y he preguntado y he viajado y he conocido gente y he tenido muchas inquietudes y puedo compartir muchos años de experiencias y de cosas que sé, pero y que le molestan a muchísimas personas, ¿no? Son los que siempre me escriben: oye, tú que eres tan viejo, ya muérete. Es gente muy cordial, así muy amable. Tengo mis preciosos, mis bonitos haters, a los que ahí tenemos. Necesito pedirles apoyo, siempre les pido apoyo en Patreon, que es el símbolo que está arriba a la izquierda, o en PayPal. Patreon es una donación mensual y PayPal es una donación por una sola vez, y los enlaces, pues tengo que subir esto, los enlaces a estas dos formas de apoyo que tienen ustedes para nuestro canal, pues están en la descripción del vídeo, y se los agradezco muchísimo a todos los que ponen €1 al mes, €3 al mes, o $3 al mes, o 5, 10 o 20. Casi nadie pone 30, y nadie pone más de eso, lógicamente. Yo sé que pues, es una cantidad, sobre todo si es mensual, pues al paso del tiempo va sumando una cantidad, pero les agradezco muchísimo que apoyen al canal, porque tenemos proyectos y tenemos ganas de hacer cosas, y tenemos que comprar, y tenemos que pagar el alquiler de esto, y tenemos que comprar el tiempo necesario para que yo le dedique lo que necesito, el tiempo que necesito para hacer esto que me gusta muchísimo hacer. Así que muchas gracias. Y ayer hablamos de tirar reyes, dioses y mentiras, que fue lo que hizo el pensamiento de la Ilustración en el siglo XVIII, XVII, XVI, y más atrás si te vas, si piensas en que la revolución, como yo siempre he sostenido, y habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, que la revolución científica es el primer capítulo de la Ilustración, que posteriormente revoluciona la sociedad. La revolución científica nos permite pensar el universo de manera nueva, de manera totalmente distinta a como se había pensado a lo largo de toda la historia humana, de toda la existencia de nuestra especie. Y de pronto vimos el universo de una manera distinta, pero teníamos un método para saber cosas, ya no nomás para pensarlas, o para creerlas, o para concluirlas, o para argumentarlas, convencer a la gente. ¡Ay! Es que las flechas vuelan porque la naturaleza tiene horror al vacío. ¿Y tú cómo lo sabes? Se me ocurrió. ¿Y entonces por qué te vas a hacer caso? Porque me llamo Aristóteles. No, es que no, el horror al vacío
¿No tienes alguna forma de demostrarlo? No, demostrarlo no, no, eso sí no. Nadie tuvo una forma de demostrar las cosas hasta la revolución científica. Y una vez que empezamos a analizar el universo, la materia a nuestro alrededor, los planetas, la meteorología, y pues estoy pensando en el evangelista Torricelli, cuya historia siempre me ha fascinado, cuando aprendimos a pensar el universo distinto, pues luego dijimos, sí, ¿qué tal que pensamos la sociedad distinto? A ver, señor rey, explíqueme usted por qué es rey. Y entonces ahí empezó un cambio radical. La forma en que usted se lleva con sus hijos son sus padres. Si eres joven, con tus padres. Si eres con tus amigos. La forma en que te llevas con el resto de tu familia. La forma en que te relacionas con la gente del trabajo. La forma en que participas en tu sociedad. Todo eso no existía hasta la Ilustración. Era otra forma totalmente distinta de vida, de relaciones humanas, de pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Y el cambio es tan enormemente profundo que creo que mucha gente no lo aprecia. Y por eso hicimos este vídeo el día de ayer, que es el vídeo sobre la Ilustración. Por cierto, me siento muy oscuro aquí, perdonen ustedes. Donde cuento la historia de esta revolución. Y si ustedes ven en la parte de hasta abajo de esta miniatura, que aquí no está tan miniatura, pero en YouTube se ve como una miniatura, hay una nueva tira, una nueva cinta que dice: en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario. Es una frase que se le ha atribuido a George Orwell, pero parece que no hay fuentes que indiquen que la dijo George Orwell. Aparece muy tardíamente, me parece mucho después de la muerte de George Orwell, la cita de que alguien dice que Orwell dijo esto. A mí me importa un rábano si la dijo George Orwell o la dijo quien la haya dicho. Me parece totalmente válida. Lo que aquí tratamos de hacer es decir la verdad. Yo tengo mis creencias, yo tengo mis opiniones, y cuando las doy como opiniones. Pero cuando transmito datos o cuando transmito afirmaciones, trato de que sean verdaderas, porque la verdad existe, existen cosas que son reales, no todo es caprichoso, no todo es subjetivo. El agua sigue siendo la molécula de agua se sigue formando de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, te guste o no. Y no hay forma de pensar que el día de mañana se va a descubrir que ahí no está hecho de caspa de hadas y de pedos de gnomo. No, el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno, eso es verdad, eso es real. Y decirlo es importante. Y lo que sabemos con razonable certeza, es importante decirlo. Por supuesto, siempre puede llegar un filósofo a decir, pero podría ser que nuestras percepciones estuvieran alteradas por el hecho mismo de que las influencias astrales hacen que veas el agua como hidrógeno y oxígeno, cuando en realidad son caspa de hada y pedos de gnomo. En cuyo caso le dice el filósofo, sí, hombre, sí, claro. Vale. Y luego tú sigues derivando hidrógeno y oxígeno al someter agua a un proceso de electrólisis, y entonces tienes oxígeno, por ejemplo, para hacer experimentos con oxígeno, y el filósofo se va pensando que igual es caspa de hada. Déjalo, porque no se puede hablar con ellos. Entonces, yo creo que decir la verdad es un acto revolucionario. Yo creo que había una frase que quise usar, pero es muy larga, de Beethoven, que termina diciendo, sobre todo, nunca traicionar a la verdad. Y Beethoven, más allá de ser uno de los compositores más egregios que han existido, más maravillosos, que lo transformó también todo y que abrió las puertas a una nueva forma de música, después de Bach, Beethoven, y después de Beethoven, pues los Beatles, ¿no? Además era un hombre progresista, era un hombre ilustrado, era parte de la Ilustración, Ludwig van Beethoven, y creía que la verdad, la gente tenía derecho a conocer la verdad. Y esto es algo que muchas veces también me discuten algunos con el nuevo lema, que es, el lema está aquí. En tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario. Hay gente que dice, bueno, pero ¿qué importa que sea mentira la religión si a la gente la tranquiliza, le da cierta paz emocional? Porque sigue siendo mentira. Que hacer depender tu tranquilidad, tu paz emocional de un embuste, no deja de ser cruel.
Y voy más allá. Hace muchos años, fíjense, y probablemente no lo sepan muchos de ustedes. Hace años, cuando una persona tenía una enfermedad gravísima, nadie le decía. Entonces el doctor iba y hablaba con la familia. Oye, su marido tiene un cáncer tremendo que tiene una metástasis y le queda un poco tiempo de vida y además pues, la situación es muy dolorosa y es una enfermedad terrible. ¿Y qué hacemos? No, pues dígale que ya se va a poner bueno. Y la gente le ocultaba a los enfermos su propia enfermedad. Pasó tiempo, y esto cuando yo era pequeño todavía ocurría, y tampoco hace tanto. Pero sí hace 60 años, 50 años, sí. A la gente se le ocultaba su enfermedad y la familia tomaba decisiones por ellos. Y con el tiempo la ética médica ha avanzado hasta decir, no, a ver, espérate, el señor o la señora tiene, o el joven, siempre y cuando sea evidentemente un niño, porque tiene responsabilidad sobre sus padres, pero la persona tiene derecho a saber cuál es su situación, cuál es su enfermedad, por tremendo que sea. A nadie le gusta que le digan, hoy te vas a morir. A ver, todos nos vamos a morir, pero a nadie le gusta que le digan, oye, ya sabemos cuándo, porque te vas a morir, lo sabes. Lo malo es cuando te dicen, más o menos en 6 meses te vas. Pero tienes derecho a saberlo, tienes derecho a saber las verdades difíciles de la vida. Dios no existe, es una verdad difícil de la vida. No hay ningún indicio de que exista. Y si crees que sí, bueno, pero sea agnóstico, di que podría existir. Vale, ¿y el ratoncito Pérez también? No. Entonces, Dios no existe, el ratoncito Pérez no existe. Todas las indicaciones que tenemos son esas y tienes derecho a saberlo. Y tienes derecho a saber quién es un pillo y tienes derecho a saber quién es una persona decente. Y tienes derecho a conocer los matices de la vida. Y por eso mismo, pues, asumimos el lema, en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario. Vamos a tratar siempre de decir la verdad. Algún día me equivocaré, pero no mentiré, y no es lo mismo. Cuando tú dices, afirmas algo, a sabiendas de que no es cierto, estás mintiendo. Cuando tú afirmas algo porque creías que era cierto, pues estabas mal informado, entonces estás equivocándote. Y los errores, de los errores se ofrecen disculpas y punto. Entonces así estamos, en tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. Y para empezar, la revista semanal, ya en su forma real, y antes de entrar al chat, donde ya veo que hay gente queriendo matar a otros, estamos en una situación tan guay, de veras, Pero quiero contarles que el sábado pasado, antes de las elecciones en Estados Unidos y antes de la Dana misma, en Valencia, o ya había sido, o cuando estaba ocurriendo, no me acuerdo, el sábado vino a Gijón el señor Ian Anderson. Ian Anderson es Jethro Tull. Obviamente, él y Martin Barre, que era el guitarrista, eran el núcleo duro de Jethro Tull, que tuvieron montones de bajistas, bateristas y tecladistas a lo largo de los años. Pero eran Barre y Ian Anderson. Y luego Barre hace unos años se descolgó también y resulta que tampoco, o sea, sí, me gusta mucho su guitarra, pero tampoco es la base. ¿Por qué? Porque el que escribe las canciones, el que toca la flauta, el que da la cara y el que canta, pues es el señor Ian Anderson. Y entonces vino a Gijón y Menda estuvo allí, no en primera fila porque ya no había, pero estábamos en tercera fila, mi hijo y yo, tercera fila, viendo al señor Ian Anderson. Primero que nada, todavía lo tiene, 77 primaveras, salta, corre, canta, toca la flauta sobre una sola pierna, y hace las locuras a las que nos tenía acostumbrados cuando éramos cachorros, los dos. De todo lo que hizo, y además me gusta mucho, una de las cosas que me gusta de Ian Anderson y de Jethro Tull como concepto, es que no vive de los viejos éxitos. A ver, los viejos éxitos son maravillosos. Tú puedes hacer una lista escalofriante: Thick as a Brick, Aqualung, Too Old to Rock and Roll, Stormwatch. Son discos clave y son canciones de una entidad brutal en la historia del rock.
pero él no se ha quedado en los grandes éxitos y todavía uno de los momentos excelentes del concierto fue precisamente cuando presentó la canción Vulpes o Vulposis, no me acuerdo, es una canción de Lobos, tampoco yo hablo mucho alemán, de su álbum Rock Flote de 2023. Rock Flote, pues obviamente flauta de rock en alemán, ahí sí, hasta ahí llego yo. Sobre todo por la que conocía yo la flauta mágica en alemán de Mozart, no porque sepa yo alemán. Traté de aprender una vez y aprendí a contar hasta el 11. Luego me dijeron mis amigos alemanes que el alemán se declinaba como el latín y dije, no más, necesito un traductor. Pero Jethro Tull ha seguido, Ian Anderson ha seguido escribiendo, ha seguido componiendo, ha seguido tocando por todo el mundo. Y la verdad, yo cuando en el momento que salió a esa escena sí me eché a llorar porque muchos años, debo haberlo conocido a él en el 71, 72, con Bourré, precisamente, que hace un tema de Bach que desarrolla en términos de rock y que tocó, por supuesto, porque es uno de sus grandes estándares. Lo más grande, sin embargo, del concierto sí fue una tradicional y es una versión en vivo absolutamente arrolladora de Aqualung, de esta canción para las personas sin hogar, para los indigentes, para esas personas que uno hasta ve con asco y como dice alguna comediante mexicana, cuando te piden limosna te dan la oportunidad de ser una buena persona y tú dices, no, hoy estoy bien, hoy no le voy a dar yo a usted una moneda. Y que nadie pensaba además demasiado en ellos, por cierto, cuando Ian Anderson escribió Aqualung. Así que fue el momento culminante, creo, de este concierto. Luego al fin, no te dejan, obviamente te piden que no uses el teléfono, pero en el BIS, que es Locomotive Breath, nos dejaron sacar los teléfonos, hacer vídeo, hacer fotos, y ya con eso nos engañó de que solo hacía una canción de BIS en vez de dos. Y esa es la historia del concierto. Y quería contárselas porque el arte también es verdad. Y en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario. El arte es verdad por excelencia, por necesidad, por fundamento. Y esa es, pues, la historia de lo que ha estado pasando conmigo. Luego ya vinieron los días más difíciles. Pero me están diciendo, a ver, don Mauricio le manda saludos mi padre, dice Maverick, le quiere agradecer ya que gracias a usted se ha inspirado para aprender temas de ciencia y literatura, pues me da mucho gusto, nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo todavía estoy pensando en estudiar cálculo. Tengo amigos y conocidos en Estados Unidos que están considerando seriamente emigrar del país. ¿Qué debería recomendarles? No sé si están tirando la toalla demasiado pronto. Los dictadores no dan previo aviso. A ver, no, de esto vamos a hablar. Vamos a hablar ampliamente del triunfo de Donald Trump, pero en este sentido te puedo decir una cosa. Tú tienes que valorar el riesgo que tú llevas. Por ejemplo, si tienes hijas que tienen planeado tener una vida sexual o estás en edad de que tú y tu pareja tengan vida sexual, si estás en edad de tener hijos y de tener una vida sexual, pues tienes que plantearte muy cuidadosamente el riesgo que corres en Estados Unidos cuando tengas un embarazo difícil, porque ya son varios los casos de mujeres que han muerto por no tener atención médica adecuada. Una adolescente hace pocos días, 5 salas de emergencias la echaron, se negaron a atenderla, porque si practicaban el legrado que le iba a salvar la vida, podían ir a la cárcel por asesinos, por practicar un aborto ilegal. Entonces, por ejemplo, la gente en esas condiciones creo que tiene que plantearse muy cuidadosamente si quiere o no vivir en Estados Unidos. Ahora, a muchas personas no les va a representar ninguna amenaza tan inmediata como para salir huyendo del país. Obviamente aquí todo el mundo va a salir afectado, como ocurrió durante el gobierno de Donald Trump, por más que dijera que todo estaba bien, lo que logró vender la mentira. Pero depende de tu nivel de riesgo, por supuesto. Si eres un inmigrante indocumentado que tiene hijos estadounidenses, tienes que pensar en irte antes que te echen o te metan en un campo de concentración. ¿Por qué? Porque es lo que ha prometido hacer. No me lo estoy inventando yo. Ay, qué malo es Mauricio que dice esas cosas. No, es lo que ha dicho Trump que va a hacer. Y no tengo por qué creer que no lo vaya a hacer. Entonces, yo creo que valorar el riesgo personal de cada quien
es necesario cuando ocurren ese tipo de cosas, ¿no? No hay de otra. Por supuesto, si tú veías el ascenso de Hitler en Alemania y eras judío, pues te ibas antes de que pasara lo que desafortunadamente les pasó a muchos que no lo vieron venir. Bueno, me dicen, ¿será que la izquierda, en nuestro sueño de lograr un mundo más justo, estamos siendo idealistas? Pues no sé de qué izquierda eres tú, igual sí, igual no. La realidad es puramente material, la economía es un factor muy importante para lograr la justicia. La realidad es puramente material, eso lo dice la izquierda. Es la derecha la que te dice, no, hay una realidad espiritual y hay rollos paranormales con los que luego promovemos el nazismo, también vamos a hablar de eso. No hay subjetividades relevantes y no. Lo material es solo una parte, lo que no ves también está allí. La izquierda por esencia es materialista y por supuesto que la economía es lo fundamental. Pues que hay una izquierda que cree que puede hacerse cargo de la economía el Estado y hay otra izquierda en la que creemos que el Estado debe hacerse de partes, debe hacerse cargo de ciertos aspectos de la economía en beneficio de la sociedad y otros debe dejarlos en manos de la iniciativa privada, una iniciativa privada debidamente regulada, vigilada, observada, monitoreada y reglamentada. Esa es la izquierda a la que yo pertenezco. Y en ese sentido no creo que seamos demasiado idealistas, porque donde se han aplicado estas formas de hacer las cosas, el resultado es que hay menos pobreza, menos sufrimiento, menos dolor, menos tristeza, vida más digna para más personas, y eso yo creo que es bueno. Igual me equivoco. Guereña dice, desde mi perspectiva, la gente que votó por Trump, creo que hubo muy pocas propuestas positivas de los demócratas. ¿De veras? O sea, ¿no oíste un solo discurso de Kamala Harris? ¿Un solo discurso sobre la reducción sobre la defensa de la salud, sobre el fortalecimiento de Medicare, sobre el apoyo a la salud reproductiva de las mujeres, sobre el control de la inflación, sobre la promoción de la mediana empresa? Todo lo que yo oí durante 3 meses. ¿Tú no lo oíste? Su campaña se centró en que no ganara Trump. ¿La campaña de Trump se centró en qué? En promover el racismo, en decir que Kamala Harris era comunista, marxista, por Dios, es que se centró en sus mentiras sobre lo maravilloso que fue su mandato, que no lo fue. ¿Cómo puedes comparar las dos campañas? No lo entiendo, y es una de las cosas de las que vamos a hablar. Comenta estar en contra de la pena de muerte, dice Enue Reinaldo Gómez Macías. ¿Mantienes esa opinión con asesinos confesos juzgados justamente culpables y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional? Sí. Verás, yo estoy en contra del asesinato. Por eso creo que a los asesinos hay que enjuiciarlos. Porque los asesinos están cometiendo un delito. Yo no quiero un Estado que sea un delincuente. Yo no quiero vivir en un Estado asesino. Y te puedo decir más. Puedo imaginarme casos de un asesino que confiesa. Esto cualquier criminólogo te lo dice. Mucha gente confiesa cosas que no hizo. Juzgados justamente culpables y sentenciados que eran inocentes. Gente de Estados Unidos que ha salido de lo que se llama en el death row, de la fila de la muerte, porque cuando fueron detenidos por una presunta violación y asesinato de una mujer blanca, sobre todo hombres negros, se les obligó a confesar, confesaron. Hubo testigos que falsearon los hechos. Y 20 años después, 20 años esperando qué día te ejecutan, las pruebas de ADN demuestran que ellos no eran los violadores y asesinos. Un solo muerto inocente sería ya gravísimo. Un solo muerto a mí me parece gravísimo. Yo creo que el Estado no tiene por objeto asesinar a otras personas, por malas que sean. ¿Tú sabes cuál era el mayor miedo de Hitler? No era que lo mataran. El mayor miedo de Hitler era que lo exhibieran como un animal en una jaula. Que ese hubiera sido su peor castigo.
Así que sí sigo estando en contra de la pena de muerte, incluso en los casos más egregios. Jeffrey Dahmer es un buen caso. No creo que el Estado deba asesinar a Jeffrey Dahmer. Y no, pocas personas me parecen más despreciables. Digo, a ver, todos los asesinos en serie de este tipo, pero el nivel de locura que tenía este, que es muy similar al que inspira El silencio de los corderos o El silencio de los inocentes, y hay una grave, además hay una grave enfermedad mental. No creo que el Estado deba abrogarse el derecho de matar a sus ciudadanos, punto. Scholz es tan mediocre y falta de liderazgo en comparación con Merkel, no lo sé. No lo sé, pero ya no es el primer ministro y hay una crisis de gobierno en Alemania que puede ser, por cierto, gravísima. Bueno, ¿se le puede endilgar la responsabilidad del triunfo del energúmeno a los votantes? Pues ¿a quién más? Votaron por él los hombres negros, votaron por él los hombres latinos, votaron por él las mujeres. Ganó el voto popular, cosa que no pasó en las dos anteriores elecciones. Vamos a tener que hablar de eso, pero no quisiera yo empezar con eso, pero bueno. Ya que insistimos. El triunfo de Donald Trump. Y voy a empezar a hablar del triunfo de Donald Trump con algo raro. Ténganme un poco de paciencia, ¿vale? El Consejo Shura, o Consultor de Qatar, se estableció en 1972. Es un consejo consultivo que funge más o menos como legislativo. Este grupo, que es el Consejo del Shura, o de la Shura, no lo sé, mi árabe es inexistente, tiene el objeto de ayudar a Su Alteza el Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Amir del Estado de Qatar, y al Consejo de Ministros para que desempeñen sus deberes. Tenía originalmente 20 miembros, a los que nombraba el propio Sheikh. Está muy bien. Y luego pues llegó, se enmendó en varias ocasiones, actualmente tiene 45 miembros, y de esos 45, una parte del Consejo del Shura, o de la Shura, fue electa por primera vez en 2021, porque Su Alteza el Amir anunció que el Consejo de Shura se elegiría una parte, creo que una tercera parte del Consejo del Shura por primera vez en 2021, hace 3 añitos. Esto es parte, decía el Amir, por esto lo saco yo de la página del gobierno de Qatar. Era su ambición desarrollar su proceso legislativo con una mayor participación de los ciudadanos, reflejando los valores de la Constitución qatarí y la Visión Nacional de Qatar 2030. Suena bien bonito. Entonces, bueno, pues en 2021 votaron y parte de la Shura, pues, o del Consejo del Shura, pues, fue nombrada por el pueblo, pero lo acaban de sugerir una enmienda a la Constitución para que no se vote. Y el día de ayer o anteayer, hubo votación en Qatar, hubo un referéndum, y el 90,6% de los cataríes votaron para que ya no haya que votar. Es decir, para que no haya participación ciudadana y el Consejo de la Shura o del Shura sea nombrado por Su Alteza Real y punto, y ellos se quitan de líos. A las 2/3 partes del Consejo de la Shura se elegían desde 2021, pero pues han votado en contra de votar. Vale que los cataríes viven en una opulencia excesiva, debido al mar de petróleo sobre el cual están sentados y debido sobre todo a la infinita estupidez de Lawrence de Arabia, pero los cataríes han votado en contra de votar. Bueno, pues los estadounidenses hicieron poco más o menos lo mismo el martes pasado. ¿Por qué? Porque votaron a una persona que a mí me deja helado las cosas que yo he escuchado. Y no he preparado nada más que algunas notas porque voy a hacer un
un rambling así, una improvisación un poco desordenada, si me lo perdonan. Se habla de las propuestas demócratas. ¿Qué propuestas tiene Trump? Se habla de que era muy mala Harris, una mujer que fue procuradora, que fue senadora, que tiene una trayectoria política razonable y no se le conoce ninguna falta así como muy grave. Pero se argumenta que por eso, por culpa de los demócratas, se vota por un señor que es un fascista declarado, admirador de Hitler, alguien que es capaz de decir Hitler hizo cosas buenas, aparte de suicidarse, que yo creo que si no se hubiera suicidado hubiera sido mejor, lo exhibíamos como un animal feroz en una jaula. Hitler hizo cosas buenas, alguien que desea que su ejército, que sus generales no tengan una idea personal, ni mucho menos le tengan lealtad a la Constitución, sino que le tengan lealtad a él, como a Hitler se la tenían sus generales. Por supuesto, no está enterado muy claramente Donald Trump, porque no sabe una mierda de historia, porque no le interesa el conocimiento, no sabe que al final los propios generales trataron de matar en 1944, en julio de 1944, a Hitler con la operación Valkyria y la bomba que llevaba el coronel von Stauffenberg, el coronel von Stauffenberg, a la cueva del lobo, bueno, a la guarida del lobo. Es un criminal condenado por 34 delitos. Es un estafador al que se le ha prohibido hacer negocios en el estado de Nueva York. Es un violador condenado, sentenciado por violar a una mujer, con acusaciones además variadísimas de otras muchas mujeres. Es racista desde que perseguía a gente en los años 70. Es amigo de Epstein y se han ocultado muchas cintas de Epstein hablando de él, han salido en los últimos días, hablando de él como uno de sus mejores amigos durante al menos una década. Es un mentiroso compulsivo, es un narcisista que amenaza con matar o encarcelar a sus adversarios, con violentar y destruir todos los departamentos independientes que conforman el equilibrio de poderes en Estados Unidos, como el Departamento de Justicia. Es amigo de dictadores como Kim, Putin y Xi. Es alguien a quien no le prestarías dinero. Es alguien con quien no dejarías que saliera ninguna persona, hombre, mujer o quimera, a la que le tuvieras algún cariño. Le dirías, no, pero ¿cómo vas con este tipo? Es el tipo que ha demolido toda la farsa moral, además de los republicanos. Ay, Clinton tuvo relaciones con una chica adulta, pero era su becaria. ¿Sí? Y Donald Trump tuvo miles de relaciones, y en la más conocida, por supuesto, tuvo que pagarle $130,000 a una estrella del porno para que no contara la historia. Y mientras él estaba con la estrella del porno, su mujer acababa de tener a su último hijo. Es decir, hasta parecer infiel hay elegancias mínimas, creo yo. Bueno, ¿qué va a hacer Donald Trump? ¿Por qué votaron los estadounidenses? A mí me llaman mucho la atención también, y tengo muchos de los que han hecho comentarios. Bueno, pero no va a hacer lo que promete. Tú, más o menos, ¿desde cuándo vives dentro de la cabeza naranja de calabaza de Donald Trump? ¿Cómo sabes que no va a hacer lo que promete? ¿De dónde lo sacas? De tus deseos de que sea mejor de lo que él es. O sea, algunas cosas que van a hacer. Le va a entregar la salud, probablemente como secretario de salud, a Robert F. Kennedy. Esto implica inmediatamente suspender la fluoración del agua en todos los Estados Unidos y suspender todas las campañas de vacunación. Además de abrir la puerta a un montón de falsas terapias en las que cree sinceramente el antivacunas mayor, el enloquecido Robert F. Kennedy Jr. Va a deportar a millones de inmigrantes ilegales sin importar la aportación económica que hagan Estados Unidos, obviamente así, desempeñando empleos que los estadounidenses no quieren. Porque Estados Unidos hoy, en el gobierno de Biden, tiene un 4% de desempleo, que es uno de los desempleos más bajos de toda la historia en un país industrializado.
Los trabajos que hacen esos inmigrantes ilegales de los que ha dicho todo género de mentiras Donald Trump, esos trabajos que hacen ellos no los quieren hacer los estadounidenses. No los quieren hacer. Va a deportar a millones de inmigrantes ilegales, entre comillas, indocumentados. Pero esos están muchas veces casados con estadounidenses y tienen hijos que son estadounidenses por haber nacido en Estados Unidos. Y la idea es deportarlos a ellos también. Así lo ha dicho en su idea de América para los americanos o de Estados Unidos para los estadounidenses, el Himmler principal de Donald Trump, Steve Miller. Ha dicho a la gente, mucha gente está molesta porque Biden no le pone un alto a Netanyahu. Le ha tratado de reducir la ayuda, de pedirle con moderación, le ha hecho exhortos probablemente inútiles. Y mucha gente está furiosa con Biden y con Kamala Harris porque no le han puesto un alto a Netanyahu. Donald Trump ha declarado abiertamente que Netanyahu tiene que acabar el trabajo. Acabar el trabajo significa ocupar completamente la franja de Gaza, convertirla en territorio israelí bajo el cual vivan como ciudadanos de segunda los palestinos. Y ocupar también la margen occidental del Jordán, que ya está esencialmente ocupada sobre todo por los colonos extremistas judíos, y que se quede con toda la margen occidental del Jordán. Es decir, cargarse del todo la partición del 48, que con todos los errores que tenía es la única esperanza de una paz duradera, la solución de los dos estados, y permitir que todos los territorios que se le habían asignado a Palestina, al Estado palestino, sean ocupados por Israel. Lo ha dicho, que eso es lo que quiere que haga Netanyahu, acabar el trabajo. O sea, que si votabas contra Kamala Harris por no ser dura con Netanyahu, ¿cómo puedes votar por Donald Trump? Por supuesto, va a suspender la ayuda a Ucrania y forzar una paz conveniente para Putin. Miren, ayer no había nadie más contento en el mundo que la gente de la televisión rusa. Este señor es Olga Skabeyeva, que es la chica de oro, la mujer de hierro de Vladimir Putin. Perdón, es que esa sonrisa me parece siniestra, es aterradora. Este momento es en el que Olga Skabeyeva está hablando con el corresponsal de la televisión rusa, no hay otra televisión en Rusia que no sea la televisión estatal, oficial, controlada por el Kremlin. Esto es Rosilla 1, que es lo que dice arriba a la derecha, Rusia 1, el canal principal de la televisión rusa. Y Olga Skabeyeva, que es una de las 3 o 4 principales portavoces del Kremlin en la televisión rusa, está aquí sonriente entrevistando al corresponsal de Rosilla 1 fuera de Mar-a-Lago, donde Donald Trump estaba celebrando. Y le recuerdan algo inmediato. Donald Trump prometió acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas. Obviamente, ¿cómo? Pues diciéndole a Ucrania que se le retira todo el apoyo, que le tiene que entregar el 30% de su territorio a Putin y que tiene que quedar en situación de absoluta indefensión. Es decir, no poder ingresar ni a la Unión Europea ni a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sino quedar en una burbuja hasta que Putin quiera volver a invadir, lógicamente. Eso o la entrega total de Ucrania a Rusia. Cualquiera de las dos opciones serían las opciones que quiere Putin. En este momento, terminar la guerra con el 30% del territorio ucraniano le bastaría, pero no le basta a largo plazo. Y la propia Olga Skabeyeva aquí, mientras está viendo el discurso triunfal de Donald Trump, dice: Trump tiene 24 horas para detener la guerra en Ucrania, porque él ya se comprometió con Putin y ahora tiene que cumplir. La entrega de Ucrania es gravísima, no por Ucrania, sino por el proyecto imperial de Putin y por el proyecto europeo. Y yo sé que hay muchas personas que dicen: no, hombre, qué bueno que Putin destruya todo lo que haya que destruir para acabar con Estados Unidos. No veo cómo va a hacer eso mejor el mundo, ¿eh? O sea, un mundo sin la potencia de Estados Unidos sería mejor si no lo sustituyera a una peor. Y, por supuesto, siempre tenemos claro que todos los indicios son de que Putin tiene datos comprometedores con los cuales
ha controlado a Donald Trump en el pasado y lo controla en la actualidad, por lo menos hasta cierto punto. ¿Qué más va a hacer? Imponer aranceles, salir de la OTAN, por supuesto, imponer aranceles a la mayor parte de las importaciones que llegan a Estados Unidos. Donald Trump tiene esta alucinación, y no, se lo han tratado de explicar y no lo han conseguido, que si él pone aranceles, o sea, si yo te mando, mira, yo que nunca compro merch, pero compré merch de Jethro Tull. Si yo te mando esto a Estados Unidos para que y tú te lo vendo en 5, si él le pone un arancel, yo tengo que pagar un arancel del 20%, yo tengo que pagar 1 para que tú me lo compres. No. Tú me pagas 5 a mí y le pagas 1 a Donald Trump. Tú, el comprador de Estados Unidos. Es el comprador, el importador y finalmente el consumidor estadounidense el que va a pagar los aranceles de Trump. Pero él cree que con eso aterroriza a los países que le venden a Estados Unidos cuando Estados Unidos necesita comprar una enorme cantidad de cosas. Pese a ser una potencia, el comercio mundial hace que haya millones de cosas que Estados Unidos no produce. Algunas de Estados Unidos últimamente ha intentado empezar a producir, como es el caso de los chips de informática, los chips informáticos de computadora o de ordenador o whatever, o de teléfonos móviles, con un proyecto de Biden que probablemente se cancele ahora. Bien. Encarcelar a sus opositores, esto lo ha prometido abiertamente. Y ha dicho que del Partido Demócrata se puede hacer cargo la Guardia Nacional o, en su caso, el Ejército. Y ha propuesto, por supuesto, poner frente a un pelotón de fusilamiento incluso a republicanos que le han dado la espalda, como Liz Cheney, la hija de una de las bestias más brutales que ha generado el Partido Republicano antes de Trump, que es Dick Cheney, ¿no? Despedir a todos los funcionarios de carrera. Los funcionarios de carrera en todo país son aquellos que, independientemente de su ideología, hacen las cosas. Yo cuando voy a Hacienda a arreglar cosas, o cuando voy con un médico a que me atienda en la sanidad pública, o cuando voy a hacer una pregunta de carácter jurídico al ayuntamiento o al gobierno regional o al gobierno nacional, pero el funcionario que me atiende da exactamente igual si es del PSOE, del PP o de Vox o de Podemos. Es decir, es un funcionario que tiene su carrera y es independiente de su ideología. Según el proyecto 2025 y el proyecto de lealtad que pide Trump, va a despedir a los funcionarios de carrera e instalar leales a él como persona. Para ello va a nombrar también al frente del Ejército, al frente tanto de la Secretaría de Defensa como del Estado Mayor Conjunto, a generales conspiranoicos, pero claramente trumpistas, como Michael Flynn. Y ya, por último, le va a entregar a Elon Musk la reorganización del gobierno de Estados Unidos. Eso entre muchísimas otras cosas que ha prometido continuamente y que no son buenas ni para Estados Unidos, ni para el resto del mundo, ni para nadie, más que para el pequeño grupo de fascistas enloquecidos que han impulsado a Trump y porque no es bueno ni siquiera para sus votantes, y por supuesto algunos de ellos al menos lo van a descubrir de la manera más brutal. Y termino, no voy a terminar, esto va a seguir durante años, va a seguir durante 4 años, qué horror. Culpar a los demócratas me parece de locos, buscar culpables. Yo entiendo cuando ciertas derechas ganan por deficiencias de la izquierda. Yo jamás he dicho que la izquierda sea perfecta, ni mucho menos. Y siempre he dicho que estamos teniendo deficiencias, por ejemplo, al entregarnos a un wokismo, que hay muchas cosas en lo que llaman el pensamiento woke con las que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, no hacerle la vida imposible a los transexuales, pero estoy en contra de hacer transiciones sexuales a menores de edad. Punto. O sea, se ha pasado ciertas cosas del wokismo que es meramente idealista, o sea, alejado del materialismo real, y que va en contra de la ciencia, la biología, la medicina, la psicología y todo lo que sí sabemos. Y cuando la izquierda hace cosas que no están basadas en el conocimiento, mete la pata. Siento que ha habido mucho de eso, siento que ha habido un abandono en cierta medida de las zonas rurales en todo el mundo.
en todo el mundo, en toda la izquierda de todo el mundo, y desde la izquierda light de los demócratas hasta la izquierda más mayoritaria, como es el caso de la socialdemocracia. Se ha abandonado en parte al mundo rural, se ha abandonado en parte a los trabajadores, y se ha regodeado en sus triunfos, que los tiene y muchos, pero dejando otras cosas que evidentemente son bombas de tiempo. Todo eso lo tengo reconocido yo aquí. Pues nada de eso justifica votar a Donald Trump. Me sigue pareciendo delirante, me sigue pareciendo increíble. Y sigo pensando que es un problema de comunicación. Nos estamos comunicando muy mal. Si todo lo que he leído sobre lo que es Donald Trump y sobre lo que ha prometido hacer hace que alguien diga, me parece muy bien, es exactamente el tipo de líder que necesito, me parece raro. Que lo haga más de la mitad de los votantes de un país como Estados Unidos, me hace simplemente pensar que no lo creen. Que no se les ha podido transmitir de manera eficaz la amenaza que era Donald Trump. Y venirme ahora, algunas personas fuera de Estados Unidos, es que Harris era peor. ¿Cómo? ¿En qué? ¿En que era una mujer negra? Que es lo que molestó a muchísimos también. ¿Peor en qué? ¿Qué propuesta es más maligna que echar a 5 millones de personas fuera de los Estados Unidos? ¿O 10 millones? ¿Qué es más terrible que destruir los pocos avances que han tenido en salud en Estados Unidos? ¿Qué es más grave que matar a mujeres que tienen embarazos difíciles? ¿Qué es más grave que entregarse en manos de dictadores peores que los Estados Unidos? Hoy por lo menos. Hoy por lo menos. Estados Unidos en el siglo XX hizo la guerra de Irak y le metió la pata hasta el fondo. Y todos estuvimos contra la guerra de Irak. Putin ha hecho 5 guerras y yo no veo a nadie saliendo a la calle a decir no a la guerra. Me parece que hay que reflexionar muchísimo sobre lo que hace la izquierda. Yo creo que hay un problema de comunicación por encima de todo, pero no estoy dispuesto a creer que Trump no va a hacer aquello que prometió, porque está muy consciente de por qué no se salió con la suya en 2020. Tan es así que todavía 2 días antes de las elecciones, dijo él, nunca debía haber entregado el poder en 2021. Y allí es donde estamos. El mundo, por cierto, el mundo no se acaba, ¿eh? ¿Qué va a ser del mundo? Pues el mundo va a seguir adelante y hay que luchar en contra de las fuerzas oscuras. Siempre hay que luchar en contra de ellas. Existían antes y existirán después. Y a veces han gobernado países muy poderosos y con resultados infectos. Pero se combate contra ellos y al final la historia no la escriben ellos. Ese fue un error grave de Orwell. La historia no la escriben los vencedores. A la larga, la verdad sale a flote y la versión oficial de los hechos es impugnada por los hechos. Así que no tengo mucho miedo. Hernández Sánchez dice, la decencia, la democracia y la sensatez irán al carajo en todas partes, pues los radicales que hay por todo el mundo se van a sentir muy envalentonados. Esto es evidente, así ha pasado. Los primeros esto lo contaba Olga Skabeyeva en la televisión rusa, los primeros en felicitarlo fueron Nayib Bukele y Víctor Orbán. Sí, tenemos un problema con la ultraderecha y hay que combatirla. Y se van a sentir envalentonados, sí, y tenemos que luchar contra ellos y tenemos que encontrar las formas de luchar mejor contra ellos, no por el triunfo de la izquierda, sino por las personas que van a ser sus víctimas. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Muchas personas se han venido conmigo, tanto en Twitter como en los comentarios de YouTube, a decir, jaja, ganó Trump. Como dicen, es que a mí, mira, yo vivo aquí en España, el efecto que va a tener sobre mí es bastante escaso, en lo personal, ¿no? Pero es que tú estás haciendo política en contra de, no a favor de tus ideas, sino en contra de los otros. Es exactamente lo mismo que hace el populismo mexicano, ¿no?
fuera de voy a dar dinero, no ha tenido un solo proyecto razonable Morena, pero tiene a los neoliberales y a los conservadores y a los malvados, y a ellos hay que aplastarlos, y ahí te dolió. Y además siempre tienen este tipo de metáforas sexuales muy de primaria. Te la metí doblada, les va a doler el trasero. Porque habéis sido violados por el falo espectacular de López Obrador y de Donald Trump. Es una metáfora de verdad, de patio escolar, de niños muy tontos, ¿no? Entonces no creo que no veo, vamos, más que eso, más que un odio más grande hacia el adversario, en vez de un amor por aquellas personas a las que les puedes ayudar y darles una vida mejor, que creo que es la única motivación política legítima, ¿no? La Unión Europea tiene, y por lo veo que me pregunta David del Castillo, la Unión Europea tiene que reagruparse y replantearse que vuela sola o cae, y no hay más. Y en eso también hay algo que creo que Europa está consciente. Estados Unidos es una nación fascista, no ni de lejos. Hay un 50% de personas que no votaron. De los que votaron, porque además muchísimas personas no votaron, de los que votaron, hay una enorme cantidad de personas que todavía no son fascistas, no son nada de eso. Lo que sigan ustedes preguntando sobre Donald Trump lo vamos a dejar de un lado. Trump usará el indulto presidencial consigo mismo, por supuesto. Trump se va a perdonar de todos sus delitos, de todos sus delitos federales. Acuérdense que Trump no puede perdonarse de los delitos estatales, porque Estados Unidos tiene una división de poderes. Bueno, no quieren hablar de otra cosa que Trump, y lo sé y entiendo por qué, pero vamos a hablar de otras cosas. Por cierto, dice Mauricio Talarico, Sidai Dark, Mauro Talarico, perdón, gran playera de Darwin. Hay una cosa bien curiosa, los haters, un hater en particular, no, fueron tres haters, que cómo me atrevía yo a hablar de política con la cara de este asesino puesta. Y yo miraba, si el señor Charles Darwin era bien buena persona. Los muy imbéciles creen que es una camiseta de Marx. O sea, no saben lo que ven con las vísceras, qué sé yo. Es muy, 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 muy raro. Es muy, 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 muy raro. Bueno, vamos a hablar de algo más. Hoy, por cierto, no les dije que tenemos cosas que sabemos. Bueno, a las 8:30 tenemos cosas que sabemos, y es uno de los sueños humanos más extraordinarios, vivir para siempre. ¿Se puede? No se puede, pero ¿o se podrá? Y hay mucha gente que nos ha prometido la vida para siempre, pues como los que nos prometen la inteligencia artificial, ¿no? Pues no llega, pero ahí lo vamos a tener. Bueno, hubo en España una tragedia que es la Danad, que es, como dice, una depresión en el mar que provoca lluvias torrenciales que en este caso afectaron varias zonas de la Comunidad Valenciana en el Levante español. El Levante, si ustedes ven el perfil de España, tiene su costa sur en el Mediterráneo, y luego tiene una costa al levante, precisamente que es la costa donde están el país valenciano y Canadá y Cataluña, y allí pues hubo una tragedia. Entonces, voy a comentar, creo que se ha hablado amplísimamente de lo que ocurrió, y lo que ocurrió fue, y por eso hice un especial además, si quieren saber más sobre la Dana y demás, hice un especial el jueves pasado, hice un especial el martes, o el lunes, no me acuerdo, el domingo mismo hice un especial aclarando cosas sobre la Dana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esencialmente, esta tragedia
ocurre en una comunidad gobernada por el Partido Popular, en coalición con Vox, el partido nazi. La ultraderecha española decide utilizar esta tragedia y los errores, por cierto, del propio gobierno de Carlos Mazón, del presidente de la Generalitat Valenciana, que es del PP, para atacar al gobierno español, es decir, al gobierno del Partido Socialista Obrero Español, al gobierno de Pedro Sánchez. Se hace toda una invitación a ir a donde van a estar los reyes Pedro Sánchez y Carlos Mazón para reventar a Pedro Sánchez. Y esto lo comentamos el propio domingo. Un calumnista que debería estar ya siendo enjuiciado, dice que tendríamos que ahorcarlos y después descuartizarlos, exponiendo por último sus despojos en la plaza pública para que sean carnaza de las moscas y las aves carroñeras, como conviene hacer con los tiranos. Tú estás invitando a que maten a las autoridades de tu país, tú deberías estar en la cárcel, directamente. Y luego que me respondió a mí, un cobarde que no tiene cara ni nombre, o sea, la cara de Clint Eastwood y un nombre, el de Walt Kowalski. Por supuesto que linchar a los políticos sirve de algo, al menos pensarían que lo van a hacer por miedo. Es decir, la derecha fue directo a aprovechar la tragedia, aprovechar la muerte de más de 200 personas, aprovechar la desesperación de miles y miles que se han quedado sin nada, por una tragedia natural que es inevitable, pero que se puede prevenir y se debe de paliar cuando ocurre. Se puede prevenir, por ejemplo, cuando la Agencia Española de Meteorología anuncia a las 7 de la mañana que vienen lluvias torrenciales. Y la alerta la da el gobierno de Valencia pues a las 8:30 de la noche. ¿Por qué? Pues no sabían que existía el sistema de alerta que tenemos en los teléfonos. Y por cierto, si usted no sabe de esto, vaya, por lo menos en el iPhone, debe ser similar en Android. Ajustes, notificaciones, y hasta abajo de notificaciones marque los avisos de protección civil. Y si no, vea en Google cómo poner en su teléfono los avisos de protección civil. El aviso de protección civil salió demasiado tarde, cuando ya había inundaciones, cuando ya se estaban perdiendo vidas, se estaban perdiendo autos y demás. Bueno, pero aquí está la otra preparación. Javier Negre, que es un provocador nazi que ha estado últimamente, por cierto, en Uruguay trabajando al servicio de la ultraderecha, cobrando lo que no está en los escritos, por supuesto, viviendo como pasha, pero regresa a España para esto y dice, no quieren contar la hora en la que Sánchez visita junto a los reyes los municipios afectados. Uno de ellos será Mula, salvo cambio de planes. Ayer estuvieron responsables de la Casa Real y Moncloa supervisando todo. Sí, tienen sus fuentes de información, tienen sus nazis infiltrados. Si os pilla cerca, ya sabéis, posdata, el rey no tiene la culpa. Es decir, vayan contra Pedro Sánchez, ¿de acuerdo? Este es Javier Negre. Quien se acerca, por ejemplo, a hablar con el rey son un chavalín, el chaval de rojo con el que estaba hablando el rey es el líder de la asociación neonazi de Revuelta. Revuelta es una organización juvenil de Vox, dependiente de Vox. Y el chico de azul trae una camiseta o una sudadera con el símbolo de la División Azul. La División Azul, como Hitler no quiso que Franco participara en la Segunda Guerra Mundial, lo consideraba imbécil. Solo un grupo, una división del ejército español participó en la Segunda Guerra Mundial del lado de los nazis, por supuesto, y fue la llamada División Azul, Die Spanischen Freiwilligen, que quiere decir, creo que los voluntarios españoles, División 350. Es decir, los que se acercaron a hablar con el rey para que no se acercara la gente del pueblo de Paiporta, pues fueron los nazis. Y ahí los tenemos. La extrema derecha reivindica el ataque a Pedro Sánchez, que fue golpeado, que fue necesario que su gente lo extrajera de allí, sintiendo en peligro su vida, al grado que desplegaron una cosa que se llama el maletín antibalas, un maletín que generalmente está en los alrededores de los jefes de gobierno, jefes de Estado, y que se utiliza precisamente para parar balas, porque no había ninguna seguridad de que después de los palos y las palas
no hubiera alguien dispuesto a darle un tiro al presidente del gobierno español. Y esto debería preocuparnos, pero no. Lo que dice la derecha es que, ¡ay, exageraron con el maletín antibalas! Pero llegamos aquí, miren. Las creencias paranormales y el mundo del misterio, el mundillo del misterio, siempre ha estado asociado a una visión, digamos, retrógrada, digamos, regresiva. Una visión que es precisamente contraria al materialismo de la izquierda y contraria al materialismo de la revolución científica y de la ilustración. Es decir, hay algo más allá de esta realidad no me basta, no me vale. Oye, pero es que tenemos arte, tenemos música, tenemos perritos, gatitos. No. Tiene que haber fantasmas, tiene que haber extraterrestres, tiene que haber desapariciones misteriosas, tiene que haber algo que me satisfaga enormemente, mucho más que esta realidad que yo la hallo, pues poca cosa. Es que hay agujeros negros, hay supernovas, hay galaxias enteras, hay objetos rarísimos, desconocemos la totalidad prácticamente del universo, desconocemos el 95% de nuestro planeta. No, a mí esa es la realidad, esa no. Yo quiero algo más, quiero algo místico, esotérico. Entonces ese paranormalismo siempre ha estado de alguna manera aliado o sesgado hacia la derecha, pero en el caso de Iker Jiménez, o como le dicen últimamente, Iker Jiménez, además de hacer su programa de supuestos misterios, de falsos misterios, tiene ahora un programa desde la pandemia que se llama Horizonte, donde generalmente los que están presentes son los más insignes miembros y representantes de la ultraderecha española. Y tengo aquí alguna lista de los que han estado por allí. Perdón, la tengo aquí. Sobre el ecosistema mediático de alguien que nos dice que el presentador de Horizonte y Cuarto Milenio está al servicio del internacional ultraderechista y que lleva utilizando desde sus inicios la conspiración, el sensacionalismo y los fenómenos paranormales para ganar cada vez más poder mediático. Y en esta última etapa ha sacado su verdadera patria. ¿A quiénes tiene? Negacionistas de la violencia de género como Roma Gallardo, fundamentalistas como Javier Villamor, portavoz de Hazte Oír y exmiembro de los nazis de Hogar Social Madrid, miembros policiales de la extrema derecha como Alfredo Perdiguero, que fuera candidato de Vox y que por cierto fue sancionado por la propia policía, Javier Nicolás, antiguo miembro de la organización nazi más importante de los años 60-70, los ultras vinculados a Vox, Samuel Vázquez y Rubén Pulido, y por supuesto el soldadito de juguete de Rusia, el señor coronel Pedro Baños. Bueno, pues en medio de la tragedia, de la horrible tragedia de la Dana, Iker Jiménez publica esto. El parking de Bonaire es un gran centro comercial en Valencia y que tiene un parking para bastante más de 1000 autos. Bueno, la mayor parte es como pueden ustedes ver a izquierda y derecha, pues la mayor parte son al aire libre, pero también hay un parking subterráneo y en ese parking subterráneo uno de los títeres de este personaje de Iker Jiménez dijo que había 700 tickets, 700 boletos, 700 trocitos de papel de entrada y salida del parking que no se habían validado. Es decir, que había por lo menos 700 automóviles ahí adentro, dentro de los cuales había muchas personas muertas. Gente que probablemente trató de sacar su automóvil al sentir la inundación y que no pudo sacar su automóvil y trágicamente habrían muerto en el interior de sus automóviles. Debo decir que el parking es gratuito, no hay ticket de entrada ni de salida. El parking de Bonaire no tiene ticket de entrada y salida desde su fundación y hasta el día de la Dana era un parking gratuito. La mayoría de la gente se aparcaba arriba y casi no había necesidad de bajar. Pero Iker Jiménez nos dice: el parking de Bonaire va a ser una tragedia inimaginable. Aquí estamos haciendo una predicción. La gente tiene derecho a saber que va a ser una tragedia inimaginable para darse cuenta de la magnitud de lo ocurrido y tomar conciencia en todo el mundo. Esta grandilocuencia nazi a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cuando se da
la cifra de 100 y tantos muertos que había ese momento, dice que se diga a estas horas esa cifra oficial de muertos, viendo lo que vimos y sabiendo lo que saben, es una ignominia, una jodida vergüenza para el pueblo español. Basta ya, queremos la verdad. Este es el gran truco de los misteriólogos, de los pseudo investigadores de lo paranormal, que siempre funciona. Queremos la verdad, te estoy diciendo la verdad, no te creo. Tienes que decirme la verdad. Esto no es creíble y por lo tanto no se acepta y es una vergüenza. Y todo lo que dice este señor. Inmediatamente después dijo, en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos. Muchos cuerpos. Muchos. 3 veces repetido, Muchos cuerpos, muchos cuerpos, muchos. La cifra de muertos en este momento ronda los 240. De los miles de los que ya estaban hablando Iker Jiménez y su gente. O sea que la cifra oficial de muertos es la cifra oficial de muertos y no son los miles que decían. Pero antes de ir al parking de Bonaire, Madrigal, el señor Madrigal, que es un personaje extraordinario, que conoce muy bien el funcionamiento de Internet y puede hacer análisis forenses muy interesantes, hizo este análisis de cómo se movió el tema de Bonaire, el tema de los muchísimos muertos que había en el parking de Bonaire y que por supuesto eran culpa todos del Partido Socialista, no se niega. Y la gran mayoría de los retweets y de las formas de difusión viene de Alvise PF Chat. Alvise Pérez es precisamente uno de los personajes de la ultraderecha española, uno de los 3 grandes provocadores junto con Javier Negre y junto con Vito Quiles, los grandes provocadores de la ultraderecha. Luego tenemos algunos ahí conocidos también, Mark Vidal, por ejemplo, o Wall Street Wolverine, que replican esta información, esta falsa información de que había miles de muertos en toda la zona de La Dana y sobre todo que había muchos cuerpos en el parking de Bonaire. Verdades ofenden, Loco de la Corrala, que son conocidos también, que tiene 2 canales, Espíritu Templario, Wall Street Wolverine, que tiene también 2 canales, Natalia Prego Cancelo, que es una de las grandes promotoras de las conspiranoias respecto de la pandemia. Ella aparece con 2 canales, abajo también doctora Natalia Prego, y Rebelión en la Granja, con V, Rebelión, que es uno de los personajes que trató precisamente de hacerse de un grupo importante de seguidores en la pandemia, y al que yo, por cierto, descubrí en su momento, hace mucho tiempo. Pero lo mejor fue este señor. El señor ha hecho, además de que en Ucrania se dedicó a dar la versión rusa de los acontecimientos, en este caso, bueno, él viene a informar sobre el asunto y él ha estado metido en el barro para, no sé, para hacer reportajes, que no es necesario forzosamente meterse en el barro. Pero, escuche, hágame usted el favor de escuchar esto. Luego le intentó dar una explicación. Permítanme un segundo, que necesito. Vea lo que nos dice este señor que se llama Rubén Gisbertes, que es otro por supuesto, agitador de la ultraderecha. Lo que dice importa poco. Lo que vemos que hace es arrodillarse en el barro para que parezca que ha estado en acción. Iker Jiménez dice que lo despidió después de esto, que bueno, lo decepcionó muchísimo. Yo creo que lo que lo decepcionó fue que lo pillaran. Que lo pillara la persona que estaba filmándolo desde su casa ahí arriba, porque si no lo hubieran pillado, seguiría allí. Los muertos de Bonaire. Creo que me centro en esto porque es el ejemplo de
de cómo se ha manipulado la realidad por parte de una ultraderecha que realmente emprendió todo un operativo desde el momento del inicio de la Dana, y al saberse que había una visita por parte del presidente de gobierno, el presidente de la Comunidad Valenciana y los reyes, para atacar al gobierno, porque es lo único que les interesa. No les interesan los muertos en Valencia, no les interesa la tragedia de la gente que lo perdió todo, la tragedia de la gente que no sabe qué hacer. Hoy mismo, dos de estos miserables sacaban la misma foto de un montón de ropa diciendo: cuidado, las autoridades están tirando la ropa que ustedes están donando para los damnificados en Valencia. Y tuvo que salir inmediatamente Protección Civil a decir: no es cierto, esa es ropa que se desechó, ropa que se sacó de las casas, que está estropeada, que no está echada a perder, y que se está sacando y se está acumulando allí para deshacerse de ella porque es basura, no es la ropa que ha donado la gente. Pero generar el miedo y generar la angustia y la falsedad, a través de la falsedad y de la mentira, es la especialidad de estos, y todos confluyen en el programa de Iker Jiménez. ¿Qué pasa cuando las fuerzas de socorristas, de responsables, de gente que sí trabaja, de gente que hace lo que hay que hacer, llega al parking que estaba, decíamos, así, al parking de Bonaire? ¿Qué nos cuentan ellos? Un metro puede quedar todavía de agua. Metro y algo puede quedar de agua. Y hay vehículos, pero dentro de los vehículos no habría... Sí, los vehículos están totalmente revisados, están señalizados y descartados. Todos. ¿Todos? Todos. ¿Y cómo se hace la inspección? ¿Se hace una inspección ocular o se entra dentro de los vehículos? No se oye. Sí, se hace una tanto ocular como se revisa los coches desde dentro, por debajo. Se han revisado totalmente y no se ha encontrado ahora mismo nada. ¿Y esa zona que era como una especie de embudo bajo las escaleras mecánicas, habéis podido acceder ya? Nosotros la verdad que nos hemos centrado en el parking exclusivamente. En un sector que es el que quedaba, y lo que hemos revisado ya el otro sector que también estaba justo pegado a su derecha. Hemos revisado todo eso y ahora mismo esos dos sectores no hemos encontrado nada, y los vehículos ya estaban señalizados anteriormente cuando hemos llegado. En este parking te refieres, ¿no? No, en el parking. Este parking todavía no se ha podido acceder al interior porque todavía hay bastante agua. Pero en el parking de Bonaire no había ni una víctima. Muchos cuerpos. Por cierto, a ver si Camilo nos pone alguna imagen. Y de paso, bueno, evidentemente el tema de Bonaire se utilizó para generar la angustia. Dios mío, tanta gente que está muerta allí, y es culpa, por supuesto, del Partido Socialista. ¿Quién va a ser? De la climatología, del señor que no dio el aviso, siendo el responsable legalmente, jurídicamente, desde todo punto de vista de la Comunidad Valenciana, y que tardó 13 horas en dar el aviso. No. Y entonces encontramos las conspiranoias como las arma el soldadito de juguete de Putin, el coronel Baños. Y vamos a ver simplemente esto, porque alguien a las palabras de Baños le fue agregando unas tomas que no habían visto, y como no los hemos visto, y ya sabes que según la lógica de esta gente, si no salió en televisión, no ocurrió, pues como no lo habíamos visto, nadie lo vio, es una mentira, y no era. Por cierto, a ver si Camilo nos pone alguna imagen, sí, porque a mí me parece muy sospechoso lo del vehículo. A ver si es capaz de encontrar alguna imagen donde destrozan de la manera que aparece posteriormente el vehículo en el que iba Pedro Sánchez. Porque estamos hablando de un vehículo blindado, y para destruir esos cristales blindados, que se ve claramente que son laminados, no son templados. Si ves el auto en el que llegó Pedro Sánchez después de salir de Paiporta, no es blindado, Hacen falta balas, munición de gran calibre y a corta distancia. Bueno, esto vamos a ver cómo están con los rastrillos y con las palas, como estamos viendo en las imágenes, Carmen, pero en ningún momento, así, claro, ya, por eso te digo que lo que hemos visto es cristales, patadas, sí, palos y rastrillos. No ¿pero hemos visto alguna ninguna imagen cosa más. ¿Cómo se rompe el cristal? No. ¿O lo hemos visto ya posterior? Lo hemos visto posterior.
No hemos visto cómo se rompe el cristal, por lo tanto, el cristal no fue roto probablemente por las fuerzas de la conspiración, que luego rompieron para que se pareciera que había una agresión cuando no la había. Mientras tanto, la señora Carmen Porter se ríe. Y alguien puso esto. Oye. Vaya tú. Pues no estaba blindado y sí se rompe. Pero al no haberlo visto, se justifica el sugerir alguna extraña conspiración de estas que solo se le ocurren al señor Baños. Bueno, termino. ¿Qué papel juega la ultraderecha? Real, una ultraderecha real, no es una conspiración. Ay, les dices nazis a todos los que se están en contra del PSOE. No, por supuesto que no. Sería estúpido. Pero ¿qué papel juegan? El señor que está a la izquierda es el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el hombre que, por estar en una comida y por estar en otras cosas, y porque su consellera de seguridad no sabía que existía el sistema de alertas estas de protección civil, se tardó 13 horas en avisarle a los valencianos que venía una tragedia grave, que ya se había previsto. Desde días antes estaba la Agencia Española de la Meteorología diciendo que se estaban dando las condiciones de algo que podía ser grave. El de la izquierda, pues, el del chalequito rojo, es Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. El de la derecha es el provocador nazi Javier Negre. Ese de vayan y péguenle a Sánchez, acuérdense que los reyes no tienen la culpa. No queda más que decir. Bueno, sí, queda algo más que decir. Y ya sé que los veo venir, pero recibí muchos comentarios de la Dana. Entonces aquí hay 5 que voy a tener que, y los voy a meter separados o aparte de lo que hicimos esto en los segmentos que luego hacemos, porque es mucho sobre la Dana y lo sé, pero tenemos los comentarios contestatarios de la Dana. Y es que me llamó mucho la atención cómo la desinformación al respecto fue a otros lugares. Casi creo que toda la gente que me comentó es de otros países, no es de España, pero no asume la posibilidad de que todo esté bien hecho, sino que compra el relato, el desinformativo de la ultraderecha y me viene a preguntar, ¿no? Sácame de una duda, dice Fernando Osorio 182. Entiendo que Sánchez pudo decretar estado de catástrofe, perdón si no es el término preciso, claro, es que es de otro país. Y con ello atribuirse a la facultad de intervenir sería un estado de excepción constitucional en que el gobierno nacional tiene otras atribuciones. Lo que se acusa es que Sánchez no lo hizo a pesar de ver la deficiente respuesta del gobierno de Valencia y allí habría una responsabilidad política. Gracias por la aclaración. Y le digo yo, eso lo regula el artículo 155 de la Constitución Española y no están dadas las condiciones para decretar el estado de alarma si la comunidad no eleva primero la emergencia a nivel 3. A ver si vemos las responsabilidades de Mazón y su complicidad con bestias ultra como Negre, al que abraza con tanto cariño. Después de la foto que vimos, Mazón abraza a Negre. Otra persona es lo mismo. El gobierno de Pedro Sánchez puede declarar calamidad pública, es otro país donde se llama distinto, para atender directamente a la tragedia. Pregunto esto porque en otros países existe esa figura para que el Estado se ocupe de las emergencias naturales. Y le digo yo, la comunidad autónoma no ha elevado la emergencia a nivel 3, con lo cual su posición es que puede hacerse cargo de la emergencia sin trasladar el mando al Estado central. Es decir, hay un nivel 1 donde de emergencia donde la comunidad, esto estoy diciendo además de lo que le contesté, para ustedes. Hay un nivel 1 en el cual la comunidad autónoma se hace cargo de resolver su emergencia. Un nivel 2 donde la comunidad autónoma es la responsable de la gestión de la emergencia, pero tiene a su servicio todas las fuerzas del Estado. Por eso Pedro Sánchez dijo, si necesitan más recursos que los pidan, que los tienen a su disposición. Luego la mentira fue, si quieren ayuda que la pidan, y esa es la desinformación que salió. El nivel 2, pues, es la comunidad, es la que maneja, la que gestiona y solamente tiene todo el apoyo del Estado. Y en el nivel 3 es cuando dice, no puedo gestionarlo yo, que el Estado se haga cargo. Y digo,
La ley es muy clara en ese sentido. El estado de alarma solo se puede decretar, abro comillas, cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Ley Orgánica 4.981 del 1 de junio sobre los estados de alarma, excepción y sitio. Y no es el caso desde el momento mismo en que la Generalitat Valenciana se sigue rehusando elevar la emergencia a nivel 3. Y otra persona en lo mismo. Soy mexicana y no entiendo mucho cómo está conformado el gobierno español. No, pero te estás enterando a través de los fascistas. Estoy entendiendo que el gobierno federal tenía todos los recursos para apoyar a la región autónoma durante una catástrofe ambiental, pero no lo hizo porque no le habían dado la autorización para intervenir. Mauricio, si tú ves una casa en llamas y puedes salvar a quien está atrapado en ella, ¿te quedas esperando a que te den la autorización para ayudar? Salvando las distancias, esto parece ser lo que pasó allá. Y lo más agraviante es que las personas de esas comunidades autónomas, no me cabe duda, tributan ante el gobierno federal, por lo cual tienen todo el derecho de recibir apoyos desde el primer minuto de la tragedia, permisos dados o no. Y le digo, es muy sencillo. Las comunidades autónomas son eso, autónomas. Y tienen ciertas competencias, entre ellas encargarse de los desastres naturales, siendo que ellas tienen el conocimiento del terreno y la infraestructura. Hay 3 niveles de respuesta. En el primero la comunidad se encarga sola, en el 2 la comunidad puede pedir ayuda al Estado, bomberos, ejército, equipos, pero sigue gestionando y manteniendo el puesto de mando. El Estado solo puede intervenir haciéndose cargo del mando si la comunidad establece el nivel 3, que hasta ahora Valencia no ha hecho. Todo esto fue hace unos días cuando había yo hecho el especial del domingo sobre la Dana. El gobierno central no puede tomar el control como en un golpe de Estado, sería una violación a la Constitución gravísima. El gobierno central hizo todo lo que el autonómico le pidió. Tu analogía es falsa. Misma casa en llamas. Los bomberos de la ciudad están combatiendo el incendio, llegan los bomberos de otra ciudad y los locales les dicen que se vayan, que no tienen autoridad. ¿Qué haces? Valencia rechazó no solo ayuda del gobierno central, sino de bomberos de varias otras comunidades, incluidos los catalanes. Así que se asume que saben lo que hacen, que pueden responder sin ayuda y que si la necesitaran, decretarían el nivel 3. La gente tributa sobre todo ante su comunidad, que es la que tiene que responder primero y debe decidir si pedir o no ayuda adicional. Y aquí no les queda muy claro que, por ejemplo, la sanidad asturiana depende del gobierno asturiano y cuando yo pago impuestos, cuando yo pago mi seguridad social, ese dinero va a la seguridad social de Asturias, no del Estado español. Gran parte de mis impuestos, la mayor parte de los impuestos, van a la propia comunidad autónoma donde uno vive. Le digo, entiendo que en un país donde la ley da igual, como México, y donde el presidente es el rey, pese a la falsa soberanía de los estados, esto suena raro. Pero créeme que es lo normal en una sociedad civilizada, darse leyes y cumplirlas. 2 más. Ojalá México envíe su equipo de rescate con canes, aún falta buscar personas desaparecidas, están en nuestro pensamiento. México tiene, debo aclararlo, un excelente programa de entrenamiento de perros desde el terremoto de 1985, que fue el que yo viví, y ahora los usan para encontrar fosas clandestinas de la delincuencia organizada abrazada. Y le digo yo, algunos afines a Morena han aplaudido las acciones de los nazis contra el presidente Sánchez, y el gobierno de Morena ni siquiera ha expresado sus condolencias a España por los cientos de muertos, menos aún han ofrecido apoyo. El odio que López ha sembrado contra España, con ayuda de más de un hijo de exiliados españoles o de exiliados mismos o de españoles como Mendieta y Arconada, ha calado hondo. Y finalmente esto. Angelina López, usted critica a México obsesivamente, pero estamos cada vez mejor. Hable de lo inútil que es el gobierno español ante la tragedia de que viven los españoles, ¿por qué no? Le contesto, no. Criticar al gobierno mexicano no es criticar a México, no confundas. Que te hagan creer que el país y todos sus habitantes se resumen en un gobierno que está consumando un brutal golpe de Estado y haciendo que el priismo parezca un oasis democrático es un error. El gobierno de Valencia actuó incorrectamente. El gobierno español se ha ajustado a las leyes como debe hacerse, no en plan López Obrador de no me vengan con que la ley es la ley. Y ha actuado correctamente. Precisamente por eso ahora personajes afines a Morena y a su gobierno están aplaudiendo las acciones de grupos nazis en España. Han perdido totalmente la brújula. Con eso terminamos con Trump y con la Dana, que me
Nos ha ahogado hora y media, qué barbaridad. Pero, yo creo que había que hacerlo. ¡Ay, vaya semanitas de la tele vasca y se sigue emitiendo! Perdón, se le echa a los catalanes noches. Son buenísimos, además. Unos comediantes fantásticos, los de Vaya Semanita. Los recuerdo con enorme gusto cuando veía yo Vaya Semanita. Bueno, dicho eso, vamos a cosas que sabemos, ya darme un segundo de descanso porque estoy muy indignado por las dos cuestiones. Bien, vivir para siempre es un sueño de toda la vida, valga la redundancia. El hombre siempre ha soñado con prolongar su existencia y desgraciadamente o afortunadamente ha resultado que ni la fuente de la eterna juventud, ni las pócimas de los alquimistas, ni las pases mágicos de las brujas, ni ninguna otra cosa han servido para prolongar la vida humana como sí ha servido la medicina, el conocimiento, la higiene y el saber cómo funciona nuestro cuerpo. Pero el sueño siempre ha estado allí y vamos a hablar en Cosas que Sabemos un poco sobre esa vida eterna que tanto soñamos. Pero por lo menos usted que me ve, seguro, va a vivir por lo menos el doble de la vida media de sus abuelos. Y eso significa 2 veces más comidas ricas, 2 veces más sexo, 2 veces más oportunidades de ver arte, de ver cosas, 2 veces más partidos de fútbol que disfrutar, o de baloncesto, o de lo que sea. 2 veces más de flores que puede oler. 2 veces más que sus ancestros todavía muy cercanos. Y eso, si no es la vida eterna, por lo menos es bastante más vida. El miedo a la muerte es el gran motor de muchas acciones y pensamientos humanos, una preocupación constante en un mundo en el que ni siquiera sabemos qué es la vida. Uno de los aspectos que utilizan los paleoantropólogos para considerar a una sociedad humana son los rituales funerarios. En un punto de la evolución, nuestros antepasados se hicieron conscientes de la existencia de la muerte, de que era un estado similar al del sueño, pero que era definitivo, que nunca se volvía al estado de vigilia y que además parecía que era algo que iba a ocurrirle a todos y cada uno de los que estaban vivos. Gran parte de la historia del pensamiento humano se ve determinada por la preocupación acerca de la muerte. Las religiones, dicen los no religiosos, han sido respuestas humanas para darle trascendencia a la vida y manejar el enorme miedo a dejar de ser que implica la muerte cuando no se tiene un esquema religioso. Lo mismo pasa con la filosofía y las dudas sobre el significado de la existencia humana, el deseo de jugar un papel importante en un universo grande, complejo y amenazante en el que existe algo tan tremendo y certero como la muerte. Esto ha determinado que a lo largo de la historia sea una preocupación especial saber cuándo ocurre realmente la muerte, en qué momento un ser, especialmente un ser humano, deja de estar vivo. La definición de la vida no es tan clara como quisiéramos, sino que por el contrario, conforme más sabemos, más problemas presenta. Incluso en el transcurso de la búsqueda del conocimiento, los seres humanos nos hemos visto enfrentados al hecho de que hay organismos o entidades, como los virus, que no es fácil saber si están vivos o no y que desafían las definiciones más simplistas. La muerte y los procesos que le siguen llevaron a la existencia de numerosas leyendas y supersticiones, así por ejemplo el hecho de que un cadáver no se corrompiera según se creía que debía hacerlo, especialmente si parecía incorrupto, fue uno de los elementos que llevó a la creencia en el vampirismo o a pensar que esos cuerpos pertenecían a santos. Lo mismo pasaba con quienes al ser exhumados semanas después de la muerte mostraban sangre en la nariz y la boca, producto, sabemos hoy, de que los gases de la descomposición impulsan líquidos por estos orificios, pero que se interpretaba como sangre de la que se habían alimentado los vampiros. Los movimientos y ruidos producidos por la acumulación de gases en los cuerpos en descomposición influían igualmente en esta creencia. Hoy sabemos valorar nuestra ignorancia general acerca de los procesos posteriores a la muerte y apenas estamos empezando a estudiar a fondo los procesos de la descomposición. En una época y durante mucho tiempo se consideró que la muerte ocurría al detenerse el latido cardíaco y la respiración. Sin embargo, esto comportaba problemas importantes. En primer lugar, que no es fácil saber con precisión si el corazón ha dejado de latir o la respiración se ha detenido. Como se ha podido documentar, puede haber pulso y respiración difíciles de percibir, de allí que se utilizaran algunos sistemas un tanto simples como el de colocar un espejo ante las fosas nasales de la persona para determinar si había vaho producto de una respiración imperceptible. En segundo lugar, y sin duda alguna más importante, el avance del conocimiento y las técnicas médicas han permitido invertir algunos procesos que antes se consideraban definitivos.
la resucitación cardiopulmonar, los desfibriladores eléctricos, la respiración artificial, el uso de sustancias como la epinefrina y otros procedimientos pueden hacer volver a latir el corazón o funcionar los centros respiratorios. Del mismo modo, la experiencia médica ha reunido ejemplos notables sobre personas que pueden recuperar todas sus funciones después de sufrir potentes descargas eléctricas o de ahogarse en aguas heladas, especialmente en el caso de niños. Por ello, hoy en día se considera la parada cardiorrespiratoria solo como muerte clínica, que es reversible al menos en algunos casos y en sus primeras etapas. Desde mediados del siglo XX se hizo necesario buscar otra definición para la muerte. Esta referente a la llamada muerte cerebral o muerte biológica, que se considera que ocurre cuando el cerebro ha dejado de tener actividad eléctrica, lo que llamamos comúnmente el electroencefalograma plano. Esto supone que esta actividad eléctrica es lo que define o denota la conciencia y por tanto la calidad de humano o persona que tenemos. Una vez detenida irreversiblemente la actividad del cerebro, o al menos la del neocórtex cerebral, la parte que consideramos la sede de las funciones cognitivas superiores, lo que consideramos la personalidad de alguien no puede volver nunca a reactivarse. La mayoría de los países occidentales incluyen a la muerte cerebral como definición legal de muerte, aunque para ciertas religiones el asunto siga siendo dudoso y pongan por tanto obstáculos a actividades como los trasplantes de órganos, cuya realización depende puntualmente del momento en que se puede determinar médica y legalmente que el donante ha muerto. Ciertamente solo algunas expresiones sumamente claras e irreversibles pueden ser consideradas como una señal certera de la muerte. Entre tales expresiones se consideran algunas lesiones tremendamente graves como la decapitación o la incineración del cuerpo, o bien la presencia de signos como el rigor mortis, la rigidez que se presenta unas 3 horas después de la muerte y que dura unas 72 horas. Esta es ocasionada por cambios químicos en los músculos como producto de la muerte. Otro signo claro es el livor mortis, la lividez producto de la acumulación de la sangre en las partes de menor elevación del cuerpo. Y por supuesto, como señal definitiva, la descomposición. Nada de lo que hemos aprendido sobre la muerte y cómo vencerla, al menos parcialmente, aumentando la duración y calidad de la vida humana, ha servido sin embargo para poder enfrentar de mejor manera el miedo a la muerte. Ese miedo que por un lado paraliza y aterra, y por otro, ha impulsado el pensamiento y el arte como uno de los elementos clave de todas las culturas humanas, sin excepción. Desde principios de la década de 1960 y con base en los libros de Evan Cooper y Robert Ettinger, se ha difundido ampliamente, sobre todo en Estados Unidos, la idea de que si se congela a una persona inmediatamente después de su muerte, se conservarían su personalidad, ideas y memoria, y podría esperar en un estado que los cómics solían llamar animación suspendida a que los científicos de un futuro lejano lo resucitaran, curaran sus afecciones y le dieran una nueva vida. Desde 1967 se ha congelado o criogenizado, dicen, a unos pocos cientos de personas, pese a que las objeciones científicas a la criogenia han aumentado al paso del tiempo, poniendo en duda que los cerebros congelados conserven la información que los hace humanos y la posibilidad misma de que la descongelación en el futuro les pueda devolver la vida, algo que nadie en el contrato de criogenia garantiza. Bueno, pero sin eso, por supuesto, no tendríamos Futurama, sin la idea de que Fry revivió muchísimo tiempo después de estar accidentalmente criogenizado, ¿no? Sí había sido accidental. Bueno, pues estaba yo viendo mi parche de... Pero es que yo nunca compro merch cuando voy a los conciertos. Y dice establecido en 1968. ¿Qué hijos somos? Claro, en 1968 yo tenía 13 años y Ian Anderson tenía 21. Pero hay algo curioso aquí, fíjense. Esa forma de tocar la flauta levantando un pie y pegándola con un pie levantado y apoyado en el otro, lo inventó no sé por qué. La historia además es muy rara. Él quería tocar la guitarra y un día se dio cuenta que nunca iba a ser tan bueno como Eric Clapton, entonces la dejó y decidió probó la flauta y resultó que era bueno la flauta. Es bueno la flauta. Aunque los flautistas profesionales en sus primeros años, flautistas profesionales que hoy ven lo que hacía Ian Anderson, dicen, no, así no se digita eso, falta poner el meñique en la llave que está más lejos. Como dice Ian Anderson, que eso lo aprendió a los 50 años.
O sea, al principio ni siquiera sabía perfecto, pero tenía una presencia extraordinaria. Se le ocurrió la idea esta de levantar una pierna, y hay muchísimos flautistas que lo hacen. me parece de lo más curioso que haya implantado una moda tan rara como tocar sobre una sola pierna, y todavía lo hace. Bueno, y a la hora de dar las gracias, cuando se inclinan para dar las gracias, toca el suelo con los dedos, que a los 77 años yo creo que está muy bien. Hay que trabajar para estar así. Yo trataré de estar así dentro de 8 años, como está hoy Ian Anderson, Jethro Tull. Por cierto, hay una historia que igual no se la saben y ni les interesa, pero la gente que tenían al principio, los de esta banda, pues consiguió un trabajo y ¿cómo nos llamamos? No tenían nombre. Y había estudiado historia y había conocido el nombre de un innovador agrícola británico que inventó el taladro de semillas. Se llamaba Jethro Tull. Entonces les sugirió ponerse el nombre de aquel inventor de artilugios agrícolas, y se lo pusieron, y hasta hoy, tantos años después. Bueno, Víctor González me hace una pregunta muy relevante. Si se llevara a cabo un golpe de Estado contra Milei, ¿apoyarías el golpe? No. Mucha gente no entiende que un demócrata es un demócrata. O sea, y mucha gente cuando me pregunta ¿cuál es la diferencia entre los socialliberales y los socialdemócratas? Digo que los socialliberales, primero que nada, son liberales, y nosotros primero somos demócratas. No apoyaría yo un golpe de Estado ni contra Donald Trump ni contra Javier Milei, porque la ruptura institucional nunca da buenos resultados. Nunca da buenos resultados. Generalmente ahí lo que hace son muchos huérfanos. Entonces, no, yo apoyo toda oposición enérgica y firme contra Milei, políticamente, en movilizaciones sociales para la defensa de los derechos que tiene la gente, en la impugnación legal, jurídica de algunas de sus acciones, en la condena internacional a algunas de las barbaridades que hace, en la burla abierta a la estupidez de su medium hablando con su perro muerto, que se llama Conan, por Dios. No sé si por Schwarzenegger o realmente por los libros de quién era el creador de Conan. Ahora me lo estoy viendo con su sombrero y todo, y no me acuerdo de su nombre. Bueno, ya me reñirán ustedes. Si no olvido un nombre, no hay streaming. El Rey va desnudo no existiría si no se me olvida un nombre. Robert Howard. Robert Howard es el autor de Conan. Pero no apoyaría ningún golpe de Estado. Puedes apoyar, en el caso extremo, un levantamiento armado contra un gobierno militar autoritario. Sí, porque es resistencia a quien te está directamente causando daño y muerte a la población sin ninguna legitimidad. Pero te guste o no, y no me gusta ni un poquito, ni Milei y Trump tienen legitimidad democrática. La democracia es malísima, entre otras cosas por esto. El problema es que todo lo demás es peor. Sigue siendo cierto esto. Todo lo demás es peor. Has elegido a Milei y has sumido en la pobreza ya 5 millones más de argentinos. Es una tragedia horrorosa. Has elegido el presidente a Donald Trump y va a sufrir gente, evidentemente. Va a haber un sufrimiento enorme, sobre todo de los más desprotegidos. Pero puedes echarlo. Donald Trump ya no va a volver a ser presidente. Y creo que si realmente intenta, como él lo ha dicho, ¿no?, que no vuelva a haber elecciones y que él se quede como presidente vitalicio para luego darle, no sé, el puesto al inútil de su hijo Donnie Jr., no creo que las resistencias dentro de Estados Unidos sí serían lo suficientemente fuertes para impedir esa dictadura vitalicia. Pero en la medida en que estén sometidos a las reglas y a las leyes, a la Constitución y a las leyes subsidiarias que rigen a su país, son legítimos. Malo cuando empiezas a ajustar la Constitución a tu manera. Es lo que ha hecho Bukele, lo que está tratando de hacer México. Por eso hablo en México de un golpe de Estado. Porque es reinventar el orden constitucional
para tu beneficio, no para beneficio de la ciudadanía. Cuando México ha hecho 3 constituciones, las 3 constituciones se hicieron pensando en el beneficio de las mayorías, en las leyes que fueran más sanas para el cuerpo de la nación. Y las reformas constitucionales de Morena son más sanas para que Morena siga en el poder y pueda tener acceso al uso irrestricto de los recursos sin ninguna transparencia ni ninguna necesidad de rendirle cuentas ante nadie. Es distinto. Pero aún así, tampoco apoyaría yo un golpe de Estado, por supuesto, en contra de Claudia Sheinbaum. Creo que hay que oponerse a ella, como yo me opuse al López Obrador y como me opondré a ella los siguientes 6 años, pero 5 años y 11 meses que le quedan, pero no apoyaría un golpe de Estado. Dios mío, pero es que Kamala hizo mal gobierno, perdió inflación, guerras por el mundo. ¿Cuáles guerras? Migración descontrolada, no más que con Donald Trump. Cifras récord de delincuencia y violencia, falso, las cifras son bajísimas, son las más bajas de los últimos 20 o 30 años en delincuencia y violencia en Estados Unidos. Y por supuesto, Randy, te vas, no me interesas. Gracias a los que les gustó, a Sebastián Galeano y Mauro Talarico, que les gustó el vídeo de ayer. Tengo una amiga pro AMLO que está feliz por el triunfo del energúmeno, también es Putin lover, sí, pero es que estamos en lo mismo. ¿Tiene algún libro de poesía? Sí, tengo 2, uno absolutamente inexistente y el otro también. Pero uno fue publicado en serio por una editorial que editó a todos los poetas jóvenes de mi generación, yo creo, y se llama Música para tus ojos, disco para el renacimiento del rock, curiosamente. Y los poemas están organizados como si fueran las pistas de un álbum doble de rock. Entonces, lo tengo, se llama así, Música para tus ojos, y te voy a decir dónde lo encuentras. Mira. Esto va a ser un poquito de, me esperan un segundo, pero sí te lo puedo decir. Uy. Bueno, creo que con esto, no sé cómo va a quedar, de la patada. Lo siento. Esto es, creo que ahora sí. No lo conseguimos. Bueno, pues lo siento, se llama, es un blog que tuve hace muchos años, donde liberé a Creative Commons varios cuentos míos y el libro de poemas. Busca listopallevar.blogspot.com, listo para llevar, todo seguido, listopallevar.blogspot.com, y ahí está Listo para Llevar, que era mi blog de liberación en Creative Commons de algo de parte de mi obra literaria, de mi poesía, de mis cuentos en inglés que nunca se publicaron algunos, y que pues por primera vez ahí los pude publicar, y ahí hay un PDF de Música para tus ojos. Creo que hay un par de buenos poemas ahí, poemas que se pueden medio salvar, pero tampoco nada. Qué maravilla ver a Anderson en vivo, sí. No lo sé, no sabemos por qué estamos moviendo hacia el autoritarismo, ni idea. Ucrania está condenada, sí. A ver, es que estoy viendo chats de hace horas de cosas que ya respondí.
Me gusta escucharte mientras trabajo, pinto, grabo, y sí, el arte ayuda a aportar y a soportar la realidad. Gracias, hombre. Rock Tamps, no me da gusto ser útil. Bueno, Trump, es que todo lo que están preguntando es sobre Trump. Trump. Es que es más difícil distinguir a la derecha y a la izquierda. A ver, no, es muy fácil distinguir a la izquierda y a la derecha. La derecha cree que la injusticia es el estado natural del ser humano. La izquierda cree que la justicia es posible. La derecha cree que la desigualdad debe mantenerse. La izquierda cree que la desigualdad debe paliarse y crear por lo menos igualdad de oportunidades. La derecha considera que los bienes escasos deben ser que los bienes en general deben pertenecer solo a aquellos que tienen los recursos económicos para adquirirlos. La izquierda considera que debe haber una forma de que la gente acceda a los bienes fundamentales, aunque no tenga dinero para adquirirlos, como la educación y la salud. ¿Es difícil distinguir eso? Es difícil de ver. Sí, la derecha cree que somos diferentes por nacimiento y que no debemos tratar de ser iguales. La izquierda cree que debemos ser iguales. La derecha considera, por lo tanto, que hay razas inferiores. La izquierda dice que no hay razas inferiores ni superiores. Uy, pues a mí me parecen igualitos, ¿eh? Sí, no sé. Las mujeres tienen que dedicarse a parir hijos. Las mujeres tienen que tener libertad para hacer lo que se les dé la gana. Pues yo lo veo igual, ¿eh? A ver, en serio. En su esencia misma, las ideas, la visión del mundo de la izquierda y de la derecha son radicalmente opuestas. Y si a ti te han dicho que la izquierda es defender el transgenerismo en menores de edad, te han engañado. Pero no te dejes engañar. O que la derecha es el que todo el mundo tiene derecho a poner una empresa. Sí, si tienes dinero y tu papá te suelta un montón de pasta, como a Milei o a Trump, ¿no? Que el dinero del papá de Milei ya sabemos que se lo dio el Estado, además, al papá de Milei. Así que no, busca un poco, infórmate un poco, que hay vídeos sobre derecha e izquierda, tengo varios, que te explican que no. Eso de no es fácil diferenciarlo es absurdo. ¿Te gustan los autos? No me refiero a la F1, a las carreras, sino en general. No, me gustan los autos, actualmente no poseo ninguno. Dejé de conducir porque cuando llegué aquí ya no pude revalidar mi licencia mexicana, mi carnet de conducir, como dicen aquí, y ya nunca volví a conducir, pero sí, y además la Fórmula 1 siempre ha sido una pasión mía desde que a los 7 años me llevaron a los pits del Gran Premio de México, donde conocí a Ricardo Rodríguez. No, sí, a Ricardo Rodríguez. Entonces, soy fan de la Fórmula 1 de toda la vida. Estuve en grandes premios en la Ciudad de México y la sigo. Y todavía aquí en España a veces era yo el único que estaba viendo las carreras, ¿no? Hasta que llegó Alonso y me salvó. De pronto todo el mundo era fan de la Fórmula 1. Y te empezaban a hablar, bueno, pero es que sí, cuando Ayrton Senna murió, tú no veías Fórmula 1 cuando murió Ayrton Senna, o cuando Alan Prost, el profesor, estaba corriendo, uno de mis pilotos favoritos, pero no. ¿Cuál me compraría? Si el dinero no fuera impedimento, me compraría probablemente un Sportage, un Kia Sportage, no necesito más. Yo se lo trato de transmitir mucho a mi hijo. Él quiere un cochazo. A ver, a los 16 años quieres un cochazo. Y entonces ve McLaren, si ve Lamborghini, si ve Ferraris, y ve Bugattis. Y digo, son automóviles que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad que no vas a poder desarrollar en ningún camino normal y corriente. Si te lo rayan, es para suicidarte. Si lo chocan, bueno, ya ni te cuento. El otro día destruyeron un Lamborghini aquí en unas carreras que estaban haciendo, en unas carreteritas aquí en Asturias, hicieron pomada a un Lamborghini. Y eso no hay que ser imbécil.
son automóviles que compran los ricos para impresionar a otros ricos. Y no hay nada más imbécil que tratar de impresionar a un rico. O sea, es absurdo, es infantil. O coches que se compran cuando ya, pues, ya no puedes dar más que dinero y vergüenza y pena, ¿no? O sea, cuando eres un señor muy mayor, muy desagradable, que compras un cochazo así a ver si ligas chicas jóvenes. Cuando ya no puedes dar más que pena y dinero. No es mi caso. Pero no son ni buenos para transportarse, ni útiles, ni nada. ¿De qué te sirve tener un Lamborghini que podemos andar a 300 km por hora si tienes que andar a 120? ¿O vas a estar rompiendo los límites de velocidad y arriesgando tu vida y la de los demás? ¿Para qué? Si quieres correr, te metes a casa a hacer carreras. Entonces, yo me compraría un auto coreano, un utilitario. Realmente, ¿por qué? Porque quiero llevar al perro, porque quiero llevar la mesa del picnic para recorrer España o Europa, ¿no? Entonces no me compraría yo nada de los automóviles más caros, más potentes y más deportivos del mundo, no. Nunca tuve esa pasión y fíjate, lo más que llegué a conducir fue un Mustang del 72. No, un Mustang del 68, V8. Te sentabas y no veías dónde terminaba el capó o cofre. Y Simón, lo llevé a hacer carreras, era de una empresa en la que hice algo de representación de artistas, pero tenía yo el coche y había que presumirlo. Pero es lo único. Nunca me gusta ver los automóviles, me gusta saber de automóviles, pero nunca he tenido esa pasión por poseer un vehículo de alta gama, ¿no? Pues ves un Porsche, por ejemplo, pues ahora que tienen utilitarios Porsche, bueno, sí me compraría uno, un Mercedes, pero un utilitario, un SUV, ¿no? Lo que llaman un SUV. No me interesaría tener otra cosa. El coche que más quise yo siempre fue un pequeño Volkswagen blanco que tuve. Trump. Un tonto. Trump. Hay 360 personas, es impresionante, casi nunca había, ya no pasábamos de los 300, me da mucho gusto, bienvenidos todos los que no suelen estar por aquí, Bueno, cada vez más el mundo tiene los totalitarismos, no estoy tan seguro. ¿Por qué crees que se cayó el sindicato de youtubers? ¿Estaban equivocados y los youtubers de derecha tenían razón? Primero que nada, ¿sabes? Te voy a decir exactamente lo que ocurrió. Nunca hubo un sindicato de youtubers. Jamás se propuso siquiera la idea de hacer un sindicato de youtubers. No había nunca ese proyecto. Y lo que se hizo fue una red de creadores, que no era un sindicato. Pero ¿qué pasó? La fachosfera tenía que denigrar la idea, y para denigrar la idea lo llamamos sindicato de youtubers. Por mí, pues mira, estoy acostumbrado a que mientan, estoy acostumbrado a que falseen las cosas, y estoy acostumbrado a que les hagan caso solo los imbéciles, en general. Así que no hice mucho más. ¿Qué es lo que pasó? Que quizás muchas de las personas que entraron a esa red tenían intereses que no iban por el mismo lado por el que originalmente se planteó esto. Es decir, los derechos de las personas que de alguna manera, en mayor o menor medida, nos tratamos de ganar la vida trabajando en las redes. Entonces, cuando tú no estás viendo por tus derechos, sino por tus negocios, que no digo que haya sido el caso de todos, pero sí de alguno, las cosas pues no marchan, ¿no? Y mucho menos y esto siempre lo dije yo, era muy difícil generar una idea de gremio, una idea de compañerismo en una tarea que es esencialmente solitaria. Yo aquí estoy sin nadie, aquí no hay nadie, aquí soy yo.
Y generalmente quienes no son solo ellos, lo que tienen son empleados, no tienen compañeros de trabajo. Entonces, yo creo que eso es que no funcionará, pero yo creo que eventualmente tiene que funcionar porque cada vez más personas viven, trabajan, se ganan la vida en las redes y por lo tanto tienen que defender sus derechos. Pero claro, nunca hubo un sindicato de youtubers, ese fue un invento de la fachosfera. Los youtubers de derecha no suelen tener razón porque no les interesa tener razón, les interesa ganar. Que es la diferencia entre un demócrata y alguien que no lo es. Es la diferencia entre un tramposo y alguien que no lo es. A mí no me gusta ganar haciendo trampa. A ellos hacer trampa les parece irrelevante. Lo importante es ganar. Dice Carla Siguaraya, no hay nada que se pueda criticar a los demócratas. ¿Cómo una democracia permite que un candidato condenado sea candidato? Porque así lo dicen las leyes. Punto. Y ahora, presidente, no creo que la gente quiera eso. Votaron por eso, por lo tanto lo quieren. Punto. Si votaste a un presidente que lo feliciten en Russia Today, ¿habrás elegido bien? El odio que produce el nacionalismo y la envidia de los latinos que tienen papeles contra los indocumentados, eso motivó mucho el voto latino, pues me parece tremendo. Mi padrastro dijo que votaría por él porque pondrá la ley en las escuelas, es que están absolutamente trumpificados. Y este es un problema grave. No se puede permitir que Trump domine el discurso, la narrativa, el diálogo, la conversación. Hay un mundo más allá. Así que vamos a saltar con todo lo siguiente de Trump. Ustedes están hablando de Trump porque sí, no hay otra cosa. Trump. Votante Trump. Estados Unidos, Trump. Y el error. Están buscando los errores de por qué la gente votó a un criminal. Es que de verdad. Hoy está totalmente secuestrado el chat por Donald Trump y es gravísimo. De verdad es gravísimo. Bueno, vamos a hablar de esto entonces. Miren. El embuste del kinesio tape. Les he contado que, pues no sé cómo me las arreglé yo para hacerme una tendinitis aquí que me está causando muchos problemas además para hacer ejercicio. Entonces pues, voy con una fisioterapeuta y esa fisioterapeuta en un momento dado me quiere poner vendas elásticas y le dije, no, porque no sirven para nada. Y me miró horrorizada, yo lo siento, pero ¿qué le digo? Sí, déjame, pónmelo y si quiere también aquí acupuntura, ¿no? Entonces, pero me dice, ¿cómo sé que no funciona? Sé que no funciona porque no funciona. Pero la historia es la siguiente. Ustedes empezaron a ver esto, que lo de la izquierda ya es de risa loca. O sea, es como un tatú, ¿no? Ustedes han visto esto y lo empezaron a ver... se inventó en 1979, pero, ahora vamos a hablar de eso, pero eso ahí estuvo como cocinándose en su jugo hasta que en 2008 el dueño de todo este negocio, que vamos a conocer ahora, decidió regalarle cintas a los atletas de los Juegos Olímpicos de 2008. Y los atletas, y esto hemos hablado mucho de ello, de hecho a mí me invitaron a hablar en una entrevista en el País Vasco sobre las supersticiones en el deporte. Los atletas, los deportistas tienden a ser enormemente supersticiosos por la enorme incertidumbre que hay en el deporte, ¿no? Por el intento de tener esa pequeñísima ventaja. Cuando estás jugando a milésimas de segundo, por ejemplo en carreras o en natación, pues estás buscando esa mínima ventaja.
Entonces se creen todo tipo de cosas. Vimos me acuerdo como el nadador que se hacía coping, que se hacía estas ventosas chinas que no sirven para nada. Hay gente que hace homeopatía y va con el quiropráctico y toma y se cree todos los embustes de comida natural y orgánica, que no es cierto ni siquiera que sea mejor ni más nutritiva, simplemente es más cara y te hace sentir que estás haciendo algo bien cuando no lo estás haciendo. Y entonces los atletas recibieron esto con muchísimo gusto. ¿Qué es este vendaje elástico o Kinesiotape? Que es una marca registrada, cuidado. Es un vendaje que se estira, lo pegas y entonces tira de la piel. Entonces fortalece los músculos. No, está tirando de la piel. No, pero es que le da rigidez a las articulaciones. No, está tirando de la piel. Bueno, pero mira, el rosado es para el calor y el azul es para el frío. Y así mezclas lo fresco con lo caliente. No, la piel no ve el color que tiene la venda afuera. Estira la piel nada más así. Estira la piel. Eso no es una terapia de absolutamente nada. Bueno, pero ¿cómo se hace esto? Bueno, mira, pongamos. Alguien se imagina que esto podría funcionar, entonces empieza a probarlo, hace unos estudios, primero en animales puede hacerlo, ¿no? Animales con poco pelo, afeitando conejos, qué sé yo. Y entonces hace unos estudios en animales que dicen que aumenta su fortaleza, la puedes medir, la fuerza la puedes medir, kilos levantados simplemente. Entonces se hace la prueba en seres humanos y se empieza a aplicar. ¿Cómo se aplica? ¿Qué distintas configuraciones de esto podrían dar más solidez a las articulaciones o más fuerza o quitar el dolor o bajar la inflamación de una tendinitis o whatever? Lo haces una serie de pruebas, las publicas en una revista científica, otros científicos las ven y dicen están correctas y entonces dices miren lo que tengo. Tengo estas vendas que van a ayudar a mejorar el desempeño de los deportistas. Nada de eso se hizo en este caso, por supuesto. Este señor, que es el señor Kenzo Kase, que dice allí que es doctor, pero no es quiropráctico. Y la quiropráctica no es una parte de la medicina, la quiropráctica es un embuste que se inventó en el siglo XIX por parte de un señor que hacía primero medicina magnética y que creyó haber curado a alguien al que se le había salido una vértebra. Mira, si se te sale una vértebra, quedas paralizado, ¿ok? No te duele la oreja, como dicen ellos. Una salida del lugar de una vértebra es una complicación médica de una gravedad extraordinaria, cosa que no sabía el que inventó la quiropráctica. Entonces él creyó que al manipular la apófisis de la séptima vértebra cervical de una persona, lo había curado de algo y entonces a partir de allí sacó la siguiente teoría. Por el cuerpo corre una fuerza vital, la vis vitalis. No, él la llamó la inteligencia emocional. Y esa inteligencia, la inteligencia algo. Bueno, eso corre por el cuerpo. Y entonces, cuando se mueven las vértebras, que no se mueven, porque sería gravísimo, simplemente con que un disco se te mueva ya tienes una tragedia, un disco intervertebral, interrumpen esta fuerza vital y provocan todas las enfermedades. Oiga, que las bacterias, que los virus, que los problemas genéticos, que la fisiología, la anatomía, no. Todas las enfermedades son producidas por desalineaciones de la columna vertebral. Vale. Y si tú mueves la columna vertebral, curas a la gente. Vale. Luego lo han suavizado bastante los quiroprácticos al darse cuenta que esto era insostenible, pero siguen siendo inútiles. Siguen siendo inútiles porque no pueden tratar ninguna enfermedad real. El señor estudió eso y se le ocurrieron sus vendas y las empezó a vender desde 1979, como dice allí. Muy bien, ¿y luego qué? Pues luego resultó que él jamás hizo los exámenes,
jamás hizo estudios, jamás presentó estudios, pero instaló una empresa que se llama Kinesio Tape. Y Kinesio, que es la marca, es una de las organizaciones tipo McDonald's, que cuando tú usas su nombre indebidamente te llega un ejército de abogados con los lápices bien afilados y las garras, los colmillos así de fuera como tigres dientes de sable, a pedirte millones por usar la palabra Kinesio, que es marca registrada del señor, del embustero y estafador llamado Kenzo Case. Pero a la larga, las afirmaciones eran de locura, ¿no? La terapia del color, ay sí, la roja es el calor y la energía, y entonces cuando te pones roja aquí el músculo adquiere energía, pero en cambio aquí si te duele te pones azul y entonces esto refresca y calma. Y si la piel, ¿cómo se enteró? Terapia del color. Un embuste, vil. Y el negro era para los atletas, no sé por qué. Pero el chiste es que muchos médicos y científicos pues, empezaron a estudiarlas. Oye, ¿y esto servirá para algo? No. Al parecer que, bueno, es que me duele un poco menos, dicen los de los experimentos. Bueno, pues es placebo. Pero es más fuerte, puedes levantar más kilos. No. ¿Se cura más rápido? No. ¿Tiene algún beneficio aparte de llenar de dinero al embustero japonés y a los que venden o promueven o fomentan esto? No. Entonces, esta es una de las muchas que yo encontré de 2013. La evidencia actual no apoya el uso del kinesio taping en la práctica clínica. Una revisión sistemática de un montón de estudios que se revisaron sistemáticamente, se compararon, se sumaron, se restaron, se vio si entre todos indicaban que algo podía haber de verdad allí, aunque fuera una ocurrencia absurda desde el principio, porque solo jala la piel. Y no hay ninguna. De hecho, en 2017, Kinesio Taping Health acordó una demanda colectiva que se hizo en su contra en Massachusetts, resolviendo una reclamación de enriquecimiento injusto y marketing falso y engañoso. Acordó pagar este señorcito, que si fuera un científico de verdad y no un embustero negociante, ni los tiene, acordó pagar $1.750.000 para pagar la mitad del precio de compra de la cinta, que representaba el dinero que cuesta por encima de la cinta normal, de la cinta adhesiva que usan los boxeadores, por ejemplo, para ajustar los puños para que no te rompas los nudillos, sobre todo estos, no las falanges, sino el metacarpo. Sí. No me acuerdo cómo se llama esta parte, pero bueno, estos 4 huesos que son los que uno se rompe siempre cuando golpea algo. Alguna vez me pasó, golpeé una pared y reventé esto. La cinta que se usa legítimamente para inmovilizar tobillos y ciertas cosas en la práctica médica, sobre todo en la práctica médica deportiva, pues esto cuesta el doble. Entonces devolvió $1.750.000. La marca también aceptó dejar de afirmar que su cinta lo podía mantener a usted, atleta, libre de dolor, que evitaba lesiones, que es el sueño de todo atleta, porque cuando vas al límite te arriesgas siempre a la lesión, o proporciona alivio del dolor durante 24 horas. Todo eso se tuvo que comprometer la empresa a quitarlo de su publicidad y añadir que no tiene ninguna prueba clínica para las lesiones. O sea, que es un embuste del tamaño del mundo que aprovecha la incertidumbre de los jugadores, de los deportistas en general, que, insisto, tienden a ser enormemente supersticiosos, porque quieren esa pequeña ventaja de ganar. Yo me acuerdo que usaba
un ejemplo en lo que comentaba yo en la televisión del País Vasco, no en la televisión del País Vasco, en una canal de YouTube de deportes del País Vasco, y que es el tipo que un día se pone los calzoncillos al revés y mete 2 goles. Y durante el resto de su carrera se pone los calzoncillos al revés en todos los partidos, aunque nunca vuelva a meter 2 goles. No se da cuenta que no hay una relación causal entre su ritual, cualquiera que fuera, los cortarse las mangas, por ejemplo, eso lo hacía un portero, el portero del Real Madrid, que fue portero además de la selección nacional, que no, Iker Casillas. Iker Casillas cortaba las mangas porque eso le daba suerte. Y no se dan cuenta de que su ritual no tiene ninguna relación con su desempeño real. Pero la inseguridad que tienes porque no sabes que vas a hacerlo bien siempre. Un matemático sabe que siempre le van a salir bien las matemáticas. Y un albañil sabe que una pared se levanta así, si la levanta él así, y él hace la mezcla y él pone los ladrillos, sabe que eso va a funcionar. Pero el atleta, el deportista, nunca sabe si va a funcionar, si va a poder meter el gol, si va a poder dar el pase triunfal, si va a poder parar el gol, si va a poder detener al delantero que le pusieron para cuidar, si va a poder meter, si es baloncestista, los triples que suele meter o de pronto no puede volver a meter un triple en su vida. Hay un grado de incertidumbre tal en el deporte que hace que los deportistas sean presa fácil de todo tipo de charlatanes, y lo son. Son presa fácil de todo tipo de charlatanes. Y así es esto. Bueno, ¿qué más me dicen ustedes? Trump. Vivir para siempre, qué castigo, no te jubilas nunca, va a ver quién paga las pensiones. Hay una novela. Vamos a hablar de esto, creo que la mencioné allí, no sé, es que hace muchos años que hice este vídeo de cosas que sabemos, pero creo que la menciono. Hay un ciclo de novelas, creo que son 3. Las 2 primeras son prescindibles. De Robert Heinlein, de ciencia ficción, escritor de ciencia ficción conocido, libertariano, pero de los de verdad, por lo menos era libertario de verdad, que se llama La última, tiempo suficiente para amar. Y él propone una cosa un tanto eugenésica. Un grupo de personas, el proyecto Lazarus, que hacen que hijos de gente muy longeva se casen entre ellos y tengan hijos, con la esperanza de crear una estirpe de gente enormemente longeva. Pero algo pasa en algún momento dado, una mutación, un azar extraño, y nace Lazarus Long. Y Lazarus Long pues vive para siempre. Y Tiempo suficiente para amar, o Tiempo para amar, creo que así fue traducida, Time Enough for Love, es una novela gordísima, contiene además en su interior como 3 o 4 pequeñas novelas al estilo del Quijote, que ya ven que tiene sus pequeñas novelas integradas, incrustadas, y comienza cuando Lazarus Long se quiere quitar ya la vida. Ha tenido muchas familias, ha tenido que ocultar que él no envejece, ha tenido que ver morir a sus parejas y a sus hijos, ha andado de planeta en planeta, como se puede hacer en la ciencia ficción, pero no en la realidad, y refleja de una manera extraordinaria el agotamiento que podría implicar la vida eterna. Who wants to live forever, decía alguna canción. Lo que sí se puede querer es ser joven para siempre, Forever Young, otra canción, otro rock, ¿no? Y pienso que lo que nos da la ciencia es la posibilidad de ser jóvenes para siempre, ser razonablemente jóvenes para siempre, morir de viejos sin los achaques y los problemas y la humillación y la indignidad que representaba la vejez a lo largo de toda la historia, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuela a los 60 años era una anciana con problemas para caminar, trabajaba, pero le costaba muchísimo su trabajo porque tenía una cedería donde yo empecé a trabajar cuando yo era pequeñito, pero era una mujer ya enormemente limitada. Tú ves a Mick Jagger ahora a los 80 años o a Jethro Tull a los 77 y dices, es que tenemos una nueva generación, una nueva forma de
de vivir la edad de las cabecitas blancas. El concierto de Jethro Tull era de cabecitas blancas, por cierto. Yo decía, ¿qué hago entre tantos viejos? Porque yo no me siento viejo. Podemos aspirar a tener claridad mental, actividad, buen estado físico, buena salud, pese a que algunas cosas van fallando por el uso, como nunca antes en la historia. Y esto es tan maravilloso que es increíble que no lo apreciemos. Me pasa como con la ilustración, no lo apreciamos. No lo apreciamos. Tú buscas gente de 69, 70 años de edad en el pasado y ya estaban sentaditos en un rincón esperando a morirse. No estaban dando conciertos ni hablando de los conciertos que daban los otros, ¿no? Lo que ha hecho la medicina por nosotros, y ahí es donde a mí me alucina que la gente sea antimedicina, lo que ya hizo la medicina por ti, simple y sencillamente al enseñarte a comer mejor, a sacar del mercado mismo alimentos que no eran benéficos, que eran dañinos, incluso sustancias que hacían más mal que bien. Ahora toda la gente se asusta de la comida cuando tenemos la comida más sana de toda la historia de la humanidad, por lo menos en los países opulentos. No darse cuenta de lo que nos ha dado el avance de la ciencia y de la ciencia médica en concreto es una cosa que no puedo yo entender, de verdad. Porque yo he visto ya gente de 90 años morir de viejos, porque ya la máquina se acabó, pero que 20 días antes no eran unos despojos humanos, ¿no? No eran eso que se pone en la esquina hasta que se acabe, que ya no sirve. Y esa era la visión que había de la vejez, el ya no sirve, ¿no? Entonces, bueno, me quedé pensando en lo de la jubilación. Si encima quién paga las pensiones, pues claro, cuando te jubilas y vas a vivir para siempre. Alguien planteaba que había que vivir al revés, ¿no? Nacer viejecito, vivir en un hogar de mayores, donde puede hacer intrigas y sexo clandestino. Luego trabajar un montón. Luego ser adolescente y pasarlo magníficamente bien, como creíamos que era la adolescencia. No era así, generalmente era horrible. Luego ser niños y ya morir naciendo. Dice Claudio Macay que esa foto de Darwin tiene una peculiaridad de usar la técnica de carbon print del siglo XIX. Está bien, no sabía yo. Uno de los ultraderechistas, Roma Gallardo, dijo cómo se atreven a golpearlo con lampas habiendo picos al presidente de gobierno. Yo siempre lo digo, el nazismo no empezó matando gente, empezó distinto. Las redes sociales son caldo de cultivo perfecto para el tipo de difusiones que comento, sí, pero también debería ser caldo de cultivo y campo de difusión de lo que yo comento. Y tiene que haber más gente que lo haga o perdemos más tiempo. Bueno, ¿qué más tenía yo para hoy? Porque hay una historia que me pareció muy interesante. A mí, aprovechando que traigo a Darwin, hay mucha gente que cree que la teoría de la evolución de Darwin es la teoría de la evolución que se maneja en la actualidad. Esto es producto de una enorme ignorancia y del enorme odio que concretamente a Darwin le tienen las religiones. Darwin tuvo unas intuiciones maravillosas e hizo una serie de experimentos y de investigaciones y de observaciones a lo largo de toda su vida para llegar a un descubrimiento fundamental, que es que la complejidad puede venir de la simpleza a través del desarrollo natural de la vida, a través
de la variación natural, a través de las mutaciones, a través de la presión de selección. La presión de selección es aquella que hace que los más adaptados a su medio ambiente sean los que tienen más probabilidades de reproducirse. Y esto se va acumulando a lo largo de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. No evolucionamos desde principios del siglo XIX, no, sino de realmente muchísimo tiempo. Y los cambios que se van acumulando en beneficio de la adaptación al medio ambiente son los que van haciendo que evolucionen las especies, que se creen nuevas especies. Si una especie vivía en un lugar seco y de pronto es un lugar húmedo y cálido y con mucha lluvia, pues sus descendientes tendrán más posibilidades de reproducirse, los que estén mejor adaptados a este nuevo medio que al que estaban antes, o porque migraron, o por lo que fuera. Esa es la gran intuición de Darwin. Pero a Darwin le faltaba la genética. Y al mismo tiempo que él estaba trabajando Gregor Mendel, el grandioso Gregor Mendel, que hace los primeros experimentos de herencia genética, que nos explica, junto con Darwin y junto con todo lo que sabemos en los otros 150 años que han transcurrido, 170 años que han transcurrido desde entonces, nos da lo que es la teoría de la evolución que tenemos en la actualidad, que no es efectivamente la que la gente cree cuando habla de Darwin, como si fuera el único, como si lo que dijo Darwin de mediados del siglo XIX fuera la única realidad o la realidad definitiva. Bueno, pero el problema que tenemos no es con el señor Darwin aquí, sino con el señor Mendel. Y esto me lo pasó Channa Prakash, que es un gran agrónomo indostano al que sigo, y que me lo retuiteó de Nico McCarthy. Y dice que Gregor Mendel está altamente subestimado incluso hoy en día. Los estudiantes suelen aprender acerca de los experimentos de hibridación de guisantes, chícharos, arvejas, o como le llamen en su pueblo de usted, a los guisantes, chícharos, arvejas, no me acuerdo qué otra forma les llaman. Sí. Pero partes de las cartas que sobreviven de Gregor Mendel sugieren que estaba trabajando en otros resultados experimentales muy importantes cuando murió. Desafortunadamente, los otros frailes agustinos con la iglesia hemos topado, no dijo el Quijote, pero debió haberlo dicho, quemaron miles de los papeles de Gregor Mendel después de su muerte. Sabemos esto, nos dice Nico McCarthy, insisto, porque el sobrino de Mendel, Ferdinand Schindler, le escribió una carta al primer biógrafo de Mendel en 1905, diciéndole que el abad Mendel, fallecido, era un hombre de principios liberales. Leyó con gran interés los trabajos de Darwin en su traducción al alemán y admiraba su genio, aunque no estaba de acuerdo con todos los principios de este filósofo natural inmortal. A los científicos antes se les llamaba filósofos naturales. Pero puede ser que mi tío, en la parte final de su vida, retirado de las cuestiones evolutivas de la ciencia, porque tenía muchos, se retirara de los asuntos evolutivos de la ciencia porque tenía muchos enemigos en el clero. Con frecuencia nos decía a nosotros, sus sobrinos, que encontraremos su herencia, papeles para la publicación que no pudo publicar durante su vida, pero el claustro no nos dio nada, ni siquiera una cosa para recordarlo. La acuciosidad de Gregor Mendel al hacer los experimentos de los guisantes, aunque creemos que al menos en parte cuchareó los resultados. Cucharear los resultados quiere decir cambiarlos un poquito. O sea, si le daba el 24,9, pues él puso 25% de todos modos, porque era más fácil para entender. Por eso le salen tan exactamente sus hibridizaciones, pero que podía haber variantes que no apreció. Pero que su cuidado experimental
cuando uno lo piensa, y yo nunca lo había pensado, pero dices, entonces Mendel un día hace unos experimentos con guisantes, deja de hacerlos y es todo lo que hizo en la vida como científico. Pues ahora que lo pienso, es raro, ¿no? Seguramente si esto le interesaba, y precisamente porque él vivió suficiente tiempo como para leer a Darwin, cosa que al revés no ocurrió, y Darwin nunca pudo enterarse de los trabajos de Mendel, lo cual hubiera sido verdaderamente espectacular. Si se enteró de los trabajos de Darwin y no habrá hecho algo más, y al parecer por esto hizo algo más y nunca sabremos qué fue, porque sus compañeros del claustro, los frailes agustinos, decidieron que lo que fuera que hubiera descubierto Mendel, que seguramente ya lo sabemos ahora, pero que nos podría haber ahorrado mucho trabajo, que fuera lo que hubiera descubierto este genio de la biología que fue Gregor Mendel, se haya perdido para siempre, porque no me digas tú que la vida no es como dice la Biblia. Qué cosas, ¿no? Saludo grande a Mauricio, dice, vuelvo a estar en un en vivo, siempre lo ve, gracias. El gorila Abascal, vaya, yo no lo dije. Estamos, Trump, me encantó el especial de preguntas a un descreído. Siempre sirven sus programas para ahondar en los temas. Ya sé que es la analogía del dragón en el garaje y de ahí la tetera de Russell. Pues sí, efectivamente. ¿Por qué tanta cobertura a las críticas al gobierno nacional español? Porque es un gobierno socialista, porque es un gobierno de izquierda, porque es un gobierno progresista. Y por lo tanto, las fuerzas de derecha, las fuerzas de la Iglesia Católica, las fuerzas del franquismo que sigue vigente, lo atacan. Sin ningún pudor, sin ningún interés en la verdad, sin tener presente, por supuesto, el beneficio, el bienestar de los españoles, sino simple y sencillamente tratando de destruirlo porque es de izquierda y hace cosas de izquierda. Sobre la ayuda a los damnificados, lo último que aprobó el Consejo de, no sé si el Consejo de Ministros o el Congreso, pero fue con el apoyo del PP, fue la aplicación de 10.000 millones de euros de inmediato para paliar el sufrimiento de las personas que lo han perdido todo, ¿no? O que han perdido mucho, o que han sufrido mucho. No puede ser de otra forma. Es decir, fuera de la respuesta de Donald Trump al huracán en Puerto Rico, que le negó la ayuda, hasta los gobiernos de derecha en general, hombre, se comportan medianamente de manera humana con las personas que sufren una tragedia como es un desastre natural que no puedes detener. Aunque diga por ahí gente que se controle el clima, ojalá. Pero es eso, es un odio ideológico que no ve fronteras, ¿no? Que no ve fronteras. Y sobre todo que ha renunciado a la decencia. Yo creo que hay yo he conocido gente de derecha que es decente, pero la decencia ha salido mucho de la derecha democrática, de la derecha que alguna vez fue democrática, y es sustituida por la propaganda, y la propaganda existe para crear la opinión de la gente, no para informarla. La propaganda no existe en interés de la persona a la que se le emite la propaganda, sino en interés de la persona que emite la propaganda. No es información, no es ni siquiera publicidad. Y en este momento lo que tenemos es fundamentalmente eso, propaganda de una derecha que solo así ve posible volver al poder. España tiene el mayor crecimiento de la Unión Europea. España ha logrado reducir, aunque todavía de manera insuficiente, el desempleo y el desempleo juvenil. España ha aumentado los salarios mínimos, demostrando además que la mentira de la derecha de que si aumentas los salarios, los empresarios salen corriendo y se van a otros países es mentira. Los empresarios siguen ganando muchísimo dinero y qué bueno mientras sean justos con sus empleados, con sus consumidores, con sus proveedores y con la sociedad en la que se desenvuelven. Todo eso que ha hecho el gobierno español les es anatema. Les es anatema.
tratar de fortalecer la sanidad pública cuando se está destruyendo, pues, concretamente en Madrid. Isabel Díaz Ayuso está luchando por destruir la sanidad pública y trasladarle los dineros de todos de la sanidad pública a empresas privadas de atención a la salud, cuando está bajo asedio la educación pública. Porque todo eso la derecha considera que debe ser solamente para los que lo pueden pagar. Y que si no se le da educación a todos, sobre todo a esos hijos de obreros, esos hijos de trabajadores, esos hijos de hasta de indocumentados, de ilegales, pues claro, les das educación a ellos y me cobras impuestos a mí. No, que se jodan ellos y así me cobras menos impuestos a mí. Como si su fortuna realmente sufriera porque les cobres un 1 más o un 1 menos por ciento de impuestos. Es por eso nada más, porque lo que hacemos en la izquierda es contrario a las creencias y convicciones de la derecha. Y porque además, en el caso de la socialdemocracia, nosotros somos demócratas y ellos poco a poco han ido renunciando a ello porque saben que es un espacio en el que están destinados a perder. Y por lo tanto empiezan a utilizar otros métodos como la falsedad, la mentira y eventualmente la violencia para hacerse con el poder. ¿Dónde ir cuando quiero confirmar una noticia o estudios? O sea, ¿dónde puedo buscar información verídica? En los medios en los que depende de qué. Depende de qué es la información verídica que quieres buscar. Si quieres buscar información verídica respecto a la ciencia, busca en los lugares donde se publican los estudios científicos. Ve si sobre tal tema hay publicaciones en los journals más relevantes. Si es en política, pues los espacios donde hay mayor objetividad política, que te puedo decir yo, el New York Times es el único que ya leo yo. Fundamentalmente leo el New York Times, aunque leo algunos periódicos ocasionalmente franceses. Es muy fácil detectar la falsedad. Simplemente exponte a varias fuentes que no estén ideologizadas, y vas a ver cómo en general la tendencia es a que los hechos funcionen más que la narrativa, ¿no? Trump. Le gusta la música vintage, grupos actuales que buscan su sonido en sonar como algún grupo de los 60, 70, 80. Se me ocurre Wolf Mother o Greta Van Fleet concretamente. No me gustan. O sea, los oigo, no tengo problemas. Pero el problema es este. Si quieres sonar como en los 60, 70, 80, pues no eres vintage, eres desactualizado, estás desactualizado. Que las bases de la música de los 60, 70, 80 se puede usar para hacer música hoy, sí, por supuesto. Lo están haciendo los mejores grupos de rock muy jóvenes, pero que no están reproduciendo lo de los 80. Pasa mucho con The Warning, pero pasa también con Plush. Y ahora con el disco, con el sencillo que viene ahora de Platinum Moon, lo oí también. Tienen cosas como de los 80s, pero nunca los podrías ubicar en los 80s, porque tienen cosas que no eran imaginables o no eran usables, no eran comunes, no eran ni siquiera revolucionarias en los años 80, no existían. Te pongo, por ejemplo, las armonías de The Warning. Hay ciertas armonías que son de una complejidad o de una variedad. Estoy pensando en Evolve, por ejemplo. En el coro, que en un caso Paulina hace una segunda de arriba hacia abajo. Y en la siguiente repetición del coro hace la armonía hacia arriba. Son cambios y formas de escribir canciones y formas de enriquecer la melodía, la armonía, el ritmo, hacer los cortes, el puente, los precoros, que en los años 80 ya empezaban quizás a aparecer los precoros, pero ahora el precoro es como casi obligatorio en muchas canciones. Pero el sonido tiene sus raíces en el rock clásico. Plush tiene sus raíces en el rock clásico. ¿A quién veía yo ayer? Si me das un segundo, una guitarrista absolutamente espectacular, Hannah Wicklund, por ejemplo. Es decir, tienes que tomar influencias, no puedes no tener influencias.
Los Beatles vienen de Buddy Holly and the Crickets, y Buddy Holly viene ¿cómo se llama? Halley y sus cometas, y Halley viene de las grandes bandas. Originalmente viene el rock, ese rock viene de las grandes bandas, era una especie de gran banda la que tenía Bill Haley, pero tenía la guitarra eléctrica y tenía además un foxtrot novedoso que se llamó Rock Around the Clock. Todo tiene, por supuesto, sus raíces. Cuando te dicen, ¿por qué los Beatles son más influyentes que Led Zeppelin? Porque Led Zeppelin no habría existido sin los Beatles, porque existe 10 años después. Pero todo va evolucionando y tiene bases por supuesto. Entonces, a mí me gusta el rock duro sobre todo, me gusta el rock pesado, me gusta el rock progresivo, también me gusta mucho, sobre todo las baladas de los grupos heavy, de los grupos duros y pesados, como Scorpions, y me gusta el rock clásico. Pero yo no quiero solo oír rock clásico, no quiero oír una reproducción de Jethro Tull en 1970 o de AC/DC en 1980. Quiero oír la evolución de esa música. Y eso es lo que me dan grupos como Plush the Warning, Freeze the Fall, December Falls, Platinum Moon, Burn the Jukebox. Es un grupo, toneladas de adolescentes que salieron todos esos. ¿Y ahora por qué tienen guitarras eléctricas? ¿Quién se las dio? ¿Qué pasó? Y todos ellos tienen raíces en música y de los 60, los 70, los 80, los 90 y de 2000 y de 2010. Pero la música que están haciendo es la música de 2023 o 2024. Es distinta y eso me emociona mucho. Greta Van Fleet no le encuentro nada original. A Maneskin todavía le encuentro cosas originales. Pero Greta Van Fleet no me parece que esté aportando. Está solo refleteando. Es casi una banda tributo, y las bandas tributo, sinceramente, no me gustan. Bueno, ¿qué más puedo deciros? Rusia en guerra con Europa, ya que estamos en esto, por decirlo nada más. Hace unos días, el Departamento de Relaciones con Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia cambió su nombre a Departamento de Problemas de Europa, o algo así, no me acuerdo el nombre, las palabras exactas, pero la idea es esa. La idea es que el departamento que se encargaba de las relaciones con Europa ahora es el departamento para resolver el problema de Europa. Y como en política, y sobre todo en política a los niveles de Putin, nada es coincidental, o nada es aleatorio, o nada es inocente, queda muy claro que Putin considera que Europa es su problema. Y sobre todo teniendo, por supuesto, a Donald Trump ahora en la Casa Blanca, sabe que no representa un problema para Rusia. No representa un problema para los designios imperiales de la Rusia que se imaginan Vladimir Putin y Alexander Dugin. Y si no la conocen ustedes, les invito a ver el video que hicimos precisamente dedicado a Alexander Dugin. Pero Rusia considera que está en guerra con Europa por la zona, precisamente, de los países que considera su zona de influencia histórica y que no quiere que pasen a ser zona de influencia europea, sino que quiere ampliar su influencia para recrear el imperio ruso. El imperio ruso que dominaba y mandaba sobre algunos países que fueron repúblicas soviéticas, como en el caso de Georgia, Lituania, Letonia, Estonia, o de países que estuvieron bajo la órbita rusa, la órbita soviética durante el siglo XX, como Chequia, Eslovaquia, Yugoslavia, que siempre me dicen, Yugoslavia era independiente, mis calcetines. Yugoslavia era país soviético, simple y sencillamente un poco con un pie fuera de la raya, y precisamente eso es el tipo de cosas que no soportaba Stalin, pero no porque fuera un independiente total. Bulgaria, Rumania, Albania, los países de la órbita, Polonia, por supuesto. Ucrania era una de las repúblicas soviéticas.
Entonces ahí es donde está la guerra. Incluso países como Polonia, que tiene una dirigencia de derecha, prefiere estar con Europa porque lo ve política y económicamente más ventajoso para ellos que entrar a la unión económica de una Rusia profundamente corrupta y dominada por una sola persona. Siempre es mejor hacer negocios con una organización que no tiene ese tipo de limitaciones, sobre todo en una organización internacional. Del mismo modo, Hungría, pese a que tiene muchos problemas con muchas de las cuestiones que decide la Unión Europea y está en franco conflicto con la Unión Europea en muchas cosas, pero prefiere mantenerse en la Unión Europea antes que entrar a la Unión Económica de Vladimir Putin. Somos súper enemigos. Estados Unidos es el enemigo lejano, es el enemigo simbólico, es el enemigo que además, obviamente por su poder militar, representa el cimiento, pues, de la capacidad europea de respuesta ante lo que podría o quisiera Putin conseguir, que es tomar todos estos países por la fuerza o por las elecciones. El caso de Ucrania se trató de tomar por las elecciones, se puso a Yanukovych a mover a toda Ucrania hacia la órbita rusa. La gente no quiso, le armó un Euromaidán y desde entonces empezaron los problemas. En Moldavia hemos visto cómo la influencia rusa ha intentado apoderarse de la dirección del país, lo mismo que en Georgia y lo mismo que en otros países. Otros países se han unido a la OTAN directamente porque han podido, para no quedar bajo la bota rusa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieren ser miembros? ¿Quieren quedar bajo la bota estadounidense? No. Simplemente así conviene a sus intereses. Y a mí me parece muy divertida la gente que dice que no, ellos deberían ser simplemente anti-OTAN porque la OTAN es malísima por todo lo que ha hecho la OTAN. Y cuando les preguntas qué hizo la OTAN, resulta que no saben qué hizo. Y cuando ves lo que hizo, no hizo tanto como ellos creen. Ciertamente no hizo 5 guerras en el siglo XXI como Vladimir Putin. Pero Rusia se considera en guerra con Europa. Y la pregunta es si Europa está dispuesta a responder o está en capacidad de responder. Yo no lo sé. Quiero, y estoy, fíjense, quiero que sí. Quiero que si Estados Unidos se aleja del mundo y entra en una política aislacionista, que al parecer es la que más le gusta a Donald Trump, tengamos la capacidad en Europa de sacrificarnos, de luchar por la democracia, de luchar por la verdad en contra de la guerra híbrida de Rusia, como dice la propia von der Leyen, que es una mujer de derecha, es de la democracia cristiana alemana, y mantener el sueño democrático vigente. Porque vuelvo a decir, la democracia es basura, es malísima. Si puedes tener ahí a Donald Trump, ya, ¿qué más argumento quieres en contra de la democracia? Pero es que todas las demás opciones son peores. Por eso Donald Trump quiere destruir la democracia. Y muchos, cuando se abrió el CEPAC en Estados Unidos, recuerden, aquí lo hablamos, que dijeron, estamos aquí para acabar con la democracia. No pudimos el 6 de enero, pero ahora sí lo vamos a hacer. Y fue el inicio de la campaña de Donald Trump. Destruir la democracia y tener una tiranía para muchos es un sueño, como para los catarís es posible votar en contra de votar. Pero el sábado, la presidenta de la Comisión Europea, según contó la Associated Press, Ursula von der Leyen, denunció ataques híbridos de Rusia contra las democracias y dice que la Unión Europea lucha diariamente para desmentir la desinformación. Quizás yo estoy haciendo eso aquí sin ser parte ni asalariado de la Unión Europea, pero sí soy un creyente en las posibilidades de la Unión Europea como una forma de darnos cuenta que podemos hacer uniones multinacionales, supranacionales, ventajosas para todos. Von der Leyen estuvo en Kosovo como parte de un viaje realizado esta semana a varios países que aspiran a ser miembros de la Unión Europea en los Balcanes Occidentales para garantizarles que la ampliación de la Unión Europea es prioridad para el bloque de 27 naciones. Acordémonos que la Unión Europea empezó con 5 o 7 países, no me acuerdo. Pero bueno, un puñadito. Ahora son 27 naciones y muchos países quieren ser parte de la Unión Europea. No será tan mala.
La funcionaria denunció los esfuerzos de Rusia para desestabilizar esas democracias y añadió que Bruselas trabaja para revelar la propaganda en beneficio de toda la región. Y no mencionó el diálogo de 13 años encabezado por la Unión Europea para normalizar los lazos entre Serbia y Kosovo, que fuera su antigua provincia, centrándose en los esfuerzos del bloque para promover la economía de la región. Aquí recordemos que Serbia y Kosovo son parte del estallido de la Yugoslavia posterior al fin de la Unión Soviética. Y llevó a la Primera Guerra Europea después de la Segunda Guerra Mundial, pero no una guerra entre potencias. Repetimos, ha habido guerras civiles en Europa. La guerra de Yugoslavia en cierta medida fue una guerra civil. La guerra en Ucrania es una guerra de agresión, pero no es una guerra entre potencias europeas, que era lo que se había vivido los 3000 años anteriores. Pero, cerrando esto, los funcionarios de la Unión Europea en 2023 ofrecieron un plan de crecimiento de 6.000 millones de euros a los países de los Balcanes Occidentales en un esfuerzo por duplicar la economía de la región en la siguiente década. ¿A quién le molesta eso, por favor? Y acelerar sus esfuerzos para unirse al bloque. Dicha ayuda depende de las reformas que alinearían sus economías con las reglas de la Unión Europea. Los estados de los Balcanes Occidentales, Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, están en distintas etapas de sus solicitudes para incorporarse a la Unión Europea. Los países se han visto frustrados por la lentitud del proceso, pero la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 ha hecho que los líderes europeos impulsen la incorporación de los 6 países al bloque. Y allí quiero recordar algo. Hay una pro-putinista, hija del fascismo italiano, del repugnante fascismo de Mussolini, que hasta este momento al menos ha preferido mantenerse aliada a la Unión Europea que inclinarse por Rusia. Y me refiero a Giorgia Meloni, la presidenta o primera ministra de Italia, que es una fascista repugnante. Es un personaje indecente, pero aún ella entiende que a Italia le conviene más Europa de lo que le podría convenir estar en los brazos de Vladimir Vladimirovich Putin. Así que yo creo que Europa sí puede y debe invertir todos los esfuerzos necesarios, militares, económicos, de inteligencia, de todo tipo, para evitar lo que sería una guerra catastrófica de Rusia contra la Unión Europea. Y no que Rusia no la quiera, por cierto. Muchas veces hago ingeniería inversa y descubro piezas clave hechas con material fácilmente degradables y que no se necesita ser ingeniero para darse cuenta de que es adrede. Vale. Sin embargo, tú eres el único divulgador que niega la existencia de la obsolescencia programada, por supuesto. Y te voy a decir qué pasa. Si tú haces ingeniería inversa y descubres esto, ¿por qué no lo denuncias? Si lo denuncias, las agencias encargadas de supervisar, de reglamentar la producción de esos productos que tú estás descubriendo en ingeniería inversa, que están hechos con material fácilmente degradable, pudiéndose hacer con otro material más duradero a mismo precio, si tú lo denuncias, se van a tomar medidas. Seguramente se van a tomar medidas. Y si lo llevas a los medios de comunicación, si lo traes aquí con pruebas, por supuesto que se hace un escándalo. Yo no digo que no se intente. Seguramente se intenta. Yo lo que digo es que la idea de la obsolescencia programada como una política generalizada que los gobiernos y los ministerios y secretarías de economía permiten alegremente a las empresas en una conspiración gigantesca en contra de los pobrecitos consumidores es un cuento demostrablemente falso. Demostrablemente falso. Basado en un caso que fue un desastre. Un caso que fue un desastre, que fue la corporación Phoebus, donde intentaron limitar la vida de las bombillas eléctricas para vender muchas más. Entonces apareció otro fabricante, una cooperativa británica, por cierto, que empezó a producir bombillas que duraban más y valían y costaban menos, y reventaron.
No existe la conspiración de la obsolescencia programada. ¿Que algún fabricante se pueda comportar de manera inadecuada? Por supuesto, en muchas cosas los fabricantes se comportan de manera inadecuada en sus productos, en sus procesos, en su trato a los trabajadores, en su trato a los consumidores, en su trato a los proveedores, en su trato a la sociedad en la que se mueven y que pueden estar contaminando, por ejemplo, de manera indebida. Por supuesto, pero denúncialo. Lleva las pruebas ante las instancias correspondientes, a las organizaciones de consumidores. Ya no te digo que tú pagues a un abogado, ve a las organizaciones de consumidores y diles, mira, tengo esto, aquí están las pruebas y vamos a reconfirmarlo con la visita de personas independientes, hacer la verificación independiente y hacer la lucha en contra de esto que se está haciendo de manera indebida, en contra de los consumidores. Ah, ¿no lo vas a hacer? Vale. Anderson podía cantar y ejecutar la flauta traversa a un tiempo. Lo sigue haciendo. Canta y sopla. Y si ves, no me acuerdo cómo se llama, hay una chica que es... Hay dos chicas que son flautistas profesionales y que cuando ven a Ian Anderson en escena se caen de la silla. Y una de ellas explicaba lo difícil que es eso exactamente, que es lanzar el aire con suficiente potencia por las cuerdas vocales para hacer vibrar las cuerdas vocales y que salga con suficiente fuerza para mover la columna de aire del interior de la flauta. Y la chica flipaba. Y es una flautista que ha estudiado en un conservatorio que Ian Anderson quizás alguna vez visitó uno para ver cómo eran por dentro, porque nunca pesó uno, ¿no? En fin. Somos 283 personas y siguen ustedes hablando de Trump. El punto más alto del chat llegó cerca de los 400 viendo el streaming, sí, es curioso. Muy pocos de derecha se asumen como tal, la mayoría son de closet. Es una buena observación, Walid, pero mira, pregúntales si existe la derecha y la izquierda. Si te dice que no existe, generalmente son de derecha. Necesitamos un especial tuyo sobre Trump. Llevo muchos años hablando sobre Trump. No puedo hacer un especial general. Hemos ido paso por paso. ¿Qué es lo que pasa? Hay una forma de propaganda que se llama la manguera contra incendios de la propaganda, que es la inundación de mentiras. Tú no puedes comentar una mentira de Trump porque ya atrás viene otra, y luego viene otra, y luego viene otra, y luego viene otra. Es tal la inundación de desinformación, de mentiras continuadas, de falsedades, de alteraciones de la realidad, de cuestiones absolutamente imaginarias y de salidas de tono, de todo tipo, de él y de su gente, que, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo analizas lo que hicieron en el Madison Square Garden cuando se habla de que Puerto Rico es una isla de basura flotando en el mar, cuando se dice que los inmigrantes son subhumanos, cuando todo lo que se dice, una cantidad de cosas que analizarlas una por una, te lleva al problema de que tenemos con lo paranormal. No me acuerdo de quién es, ya me acordaré, que es una ley. Para desmontar una mentira de Trump necesitas 10 veces más tiempo, más esfuerzo, más información. Si después de esa mentira viene otra y otra y otra y otra y te suelta 25, no te da tiempo. Más que para decir que no es cierto. Estados Unidos está en las peores condiciones económicas, los sueldos más bajos de la historia. No es cierto. Estados Unidos tiene más desempleo que nunca. No es cierto. Cada uno de ellos es sustentable. Pero la manguera de contra incendios de las mentiras y la falsedad de la propaganda funciona para paralizar la crítica también. Y pasa eso muchísimo. En el caso de Donald Trump y en el caso de la derecha en todos lados, de la ultraderecha. Porque, insisto, todavía hay por ahí una derecha democrática, como la de Ursula von der Leyen, con la que se puede hablar y se puede negociar, ¿no? Toda mi admiración es escucharte, es esclarecedor. Gracias, Mariela. Ay,
te da algo de esperanza en estos tiempos de estulticia suprema. Joder, que la esperanza sea lo que digo yo, qué pena, ¿no? Debería haber gente mucho más inteligente, mucho más preparada y mucho más valiente que yo para hacer las cosas. No siente, ya nos pasamos, pero vamos a pasar unos minutos, no siente que el poder aplastante de Morena y sus modos de actuar amedrentando opositores con carpetas de investigación son los de ese PRI hegemónico del siglo XX que ostentaba un poder casi absoluto. No, las amenazas del PRI siempre eran de otro tipo. Te dejaban hablar hasta cierto punto y sabías hasta dónde. Y sabías que después no te iban a poner una carpeta de investigación. Te iban a dar una paliza, te iban a amenazar directamente, iban a amenazar a tus hijos, o te iban a ofrecer ser diputado. A mí me lo hicieron. Es decir, el PRI tenía otros mecanismos, pero nunca ejerció un poder tan absoluto. Sobre los medios sí, pero tan absoluto sobre el pensamiento independiente que Morena. No hay pensamiento independiente fuera de Morena, porque todo el pensamiento independiente fuera de Morena es acusado de derecha y de facho. Gente que yo conozco le he dicho facho a otros que yo conozco que no son gente de derecha ni lo han sido nunca. Y tengo la idea que ya me lo han dicho a mí, porque con eso conjuras todos los demonios del morenacismo. Facho, conservador, de derecha. Luego cuando me lo dicen a mí es de risa loca. Es como si me dicen que soy, no sé, baterista de jazz. Es totalmente estúpido. Me he sentado en una batería 3 veces en mi vida. Y nunca más de 10 minutos. O sea, y eso que mi hijo tiene una y la tengo en casa. Entonces, el poder absoluto que está ejerciendo sobre el pensamiento único en México trasciende lo que logró el PRI. Por eso me preocupa mucho, ¿no? Porque efectivamente están haciendo un golpe de Estado lento, un golpe de Estado incruento, pero un golpe de Estado en el cual la forma en la que están dejando las leyes solo deja un poder omnímodo y absoluto en México. Antes compartían el poder del PRI, los sindicatos, sí eran cómplices, pero podían dar lata. Cuando la quina dejó que los petroleros votaran como quisieran con Salinas de Gortari y los petroleros votaron por Cárdenas, la quina acabó en la cárcel, líder sindical. Pero ahora no hay un contrapeso, no hay otros elementos del poder que conformen una élite de intereses compartidos. El Consejo Coordinador Empresarial y los sindicatos y los trabajadores agrícolas y los ejidatarios. Entonces está desaparecido. Hay un solo poder de la presidenta. A mí me llama la atención y me preocupa muchísimo. Y con eso voy a terminar porque son las 10:06, las 10:06, y yo tengo cosas que hacer, por supuesto, y ustedes también, seguramente. Muchísimas gracias por acompañarme. Hay 293 personas, 316 me gusta, 7 no me gusta, que bueno, que cada vez traiga a más de sus amigos el del no me gusta. Nos vemos aquí el próximo miércoles haciendo nuestro video. Por cierto, empiecen a proponerme temas. Yo todavía tengo como 30 que hacer, pero siempre es bueno si la gente tiene mejores temas de los que se me ocurren a mí para los videos de los miércoles. Nos vemos aquí el jueves, aquí en nuestra revista semanal. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.